Capítulo 60. Instalando un novio virtual. Afortunadamente, Dongfang Yu ganó su apuesta. Las habilidades que le otorgaron sus alumnos gemelos, si bien no eran invencibles, sin duda valieron la pena. Siento que esta mentalidad de jugador me va a arruinar, pero no puedo evitarlo. Después de todo, realmente tengo 15.000 puntos emocionales. Mientras hablaba, Dongfang Yu notó de repente un cambio en sus ojos. Sus pupilas, originalmente negras, comenzaron a dividirse lentamente, condensándose gradualmente en otra pupila. Si ganas una apuesta y obtienes más de 10 veces la ganancia, serías un tonto si no apostaras. Los beneficios y los riesgos eran totalmente desproporcionados. Además, en aquel momento Dongfang Yu no creía que despertaría ninguna habilidad negativa. Por cierto, aquí el tiempo transcurre de forma diferente que fuera. A Dongfang Yu originalmente solo le quedaban 2 horas afuera, pero el tiempo restante en la pantalla parecía avanzar muy lentamente, aproximadamente en una proporción de 1:3. En otras palabras, Dongfang Yu ahora tiene 6 horas y no quiere desperdiciar otro cupón para actividades al aire libre, así que será mejor que resuelva esto lo antes posible. Yu. ¿Qué pasa? Dongfang Yu poco a poco volvió en sí tras ser llamado por Nakano Nino. No es nada, solo me di cuenta de que estabas distraído, y además, ya estamos fuera del pueblo. Nino Nakano arqueó una ceja y miró a Yu Touji, que estaba frente a ella. Debido a la oscuridad, Nakano Nino no pudo ver el cambio en las pupilas de Dongfang Yu, pero sí pudo percibir el cambio en su aura. Olfatea. Nakano Nino olfateó, sin pensar ya en los cambios de Dongfang Yu, porque le pareció oler un olor desagradable. Yu, ¿puedes olerlo? Puedo olerlo. Ese olor a barro y apestoso, jamás lo olvidaré. En cuanto Dongfang Yu terminó de hablar, un destello de luz apareció repentinamente en el centro de la aldea, iluminando lentamente todo el lugar. Ahí viene otra vez. Nakano Nino tuvo una reacción de estrés al ver el fuego, y su cuerpo se escondió instintivamente detrás de Dongfang Yu. No te preocupes, no está en llamas. Debido a sus pupilas dobles, la vista de Dongfang Yu es ahora muy superior a la de la gente común. El incendio en el centro del pueblo no fue causado por un fuego, sino que más bien se parecía a una hoguera, y a juzgar por su tamaño, probablemente tenía varios metros de diámetro. Vamos a echar un vistazo, dijo Dongfang Yu, dirigiéndose a Nakano Nino, que estaba detrás de él. Por cierto, aquí tienes tu teléfono. Le he añadido algunas cositas. Puedes usarlo para contactarme. ¿Algo? Nino Nakano arqueó una ceja. Mi teléfono no está roto, ¿verdad? Y aquí no hay señal, ¿cierto? No necesitas una señal para contactarme. Mientras hablaba, Dongfang Yu sostenía el teléfono de Nakano Nino, y una tenue luz fluía desde su mano hacia el teléfono. El teléfono, que estaba negro, se iluminó de repente y apareció en la pantalla de Nakano Nino una aplicación llamada Novio Virtual. ¿Un novio virtual? Exclamó Nino Nakano instintivamente mientras tomaba el teléfono. Incluso ahora, Nino haría bien en no tratarme como a un ser humano, sino en mirarme con ojos inhumanos. Ya sabía de eso cuando me rescataste. Nino Nakano frunció los labios, miró a Dongfang Yu, que estaba a su lado, y luego abrió la aplicación llamada Novio Virtual. Por favor, introduzca su nombre. Nino Nakano arqueó una ceja e introdujo su nombre real. Bienvenido jugador Nino Nakano en línea. Tu novio virtual no está disponible. Si necesitas algo, deja un mensaje. Dongfang Yu. Deja de mirar. Podemos estudiar esto más tarde. Tenemos que irnos ya. Al ver el mensaje que Dongfang Yu le había enviado, Nakano Nino miró a Dongfang Yu, que estaba a su lado, y tragó saliva con dificultad. Te dije que no volvieras a mirar esto. Podemos estudiar este tipo de cosas más tarde. ¿De verdad quieres irte? Vale. Nino Nakano guardó su teléfono. Aunque tenía muchas preguntas en mente, Dongfang Yu tenía razón. Salir de allí era lo más importante ahora. El jugador Nino Nakano ya está en línea. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 89. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 69. Es una lástima que no se hayan tenido en cuenta las fluctuaciones emocionales que experimentó en el mar, de lo contrario Dongfang Yu sentía que se habría hecho rico. Puntos de ánimo restantes. 2360 valor emocional consumido. 40.620, 50.000 valor emocional obtenido.
42.980, 100.000, como no quería ocupar demasiado espacio, no escribí sobre muchas de las notificaciones para ganar puntos emocionales, ni tampoco sobre los puntos emocionales consumidos por algunos objetos pequeños. Así que no es necesario que todos revisen las puntuaciones de sentimiento ni nada por el estilo, simplemente sigan leyendo. En el centro del pueblo, Dongfang Yu, acompañado por Nakano Mino, entró pavoneándose como si estuvieran en un pueblo desierto. Durante este tiempo, Nino Nakano vio que había bastante gente en el pueblo, pero al igual que cuando llegó por primera vez, todos eran transparentes. No se preocupen, nosotros no pertenecemos a esta época, y esta gente no pertenece a este mundo, así que no pueden vernos. ¿Qué significa no pertenecer a este mundo? Al contemplar la imponente hoguera que tenía delante, Dongfang Yu explicó. Llevan muertos cientos de años, esto debe ser lo que ocurrió antes de que murieran. Nino Nakano contempló las imponentes llamas que tenía delante, el intenso calor quemándole la cara. Yu, ¿estás diciendo que así era como se veía cuando estaban vivos? ¿Fue esta fogata la causa de ese incendio? No estoy seguro, pero ese tampoco es nuestro objetivo. Estamos pensando en cómo salir de aquí. Sinceramente, Dongfang Yu sentía que algo era extraño. Aquellas personas se encontraban en un estado similar al de las almas, pero la hoguera era una entidad física. ¿No es extraño? Todos pertenecen a la misma época, pero aquí se presentan en dos estados diferentes. Dongfang Yu presentía que el problema radicaba allí. Observó a los aldeanos a su alrededor y pensó que el hecho de que Nakano Nino hubiera sido arrastrada a ese lugar probablemente era obra de esos espíritus. ¿Será que quieren que apaguemos el fuego para poder irnos? No hay necesidad de cambiar lo que ya ha sucedido. Este lugar se esfuerza mucho por atraer a tanta gente cada año. Probablemente no se trate solo de cambiar algo que ya ocurrió. Mientras Nakano Nino y Higashikata Yu conversaban, los aldeanos de los alrededores también se congregaron. Se arrodillaron lentamente alrededor de la imponente hoguera, como si realizaran algún tipo de ritual. Yu, ¿qué les pasa? Primero echemos un vistazo. La mirada de Dongfang Yu se posó en el anciano con impermeable de paja junto a la hoguera. Todos los demás estaban arrodillados, pero él permanecía de pie. Debe ser alguien que preside una ceremonia, y Dongfang Yu percibió un aura diferente que emanaba de aquel anciano. Yu. Ya he visto a ese viejo antes. Pasó a mi lado con una campana en la mano, y creo que incluso me miró un par de veces. Dongfang Yu sonrió, ya con algunas conjeturas en mente. Capítulo 61. Un nuevo fuego. La convención de cómics ha terminado, habrá más capítulos en 4. Muchas personas me están pidiendo que cree un chat grupal. Sí, hermanos. Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Dongfang Yu. Sentía que las cosas se estaban poniendo un poco más interesantes. Al menos, después de viajar durante tanto tiempo, por fin se había topado con una criatura demoníaca que le resultaba agradable a la vista. Mientras Nakano Nino observaba el perfil ligeramente alzado de Dongfang Yu y veía la sonrisa en el rostro de la persona que estaba a su lado, inconscientemente enderezó un poco el pecho, sintiéndose más segura de sí misma. El poder divino creó el cielo y la tierra, otorgando a todos los seres vivos sus bendiciones, que son ilimitadas. El anciano con el impermeable de paja hablaba en un idioma que Dongfang Yu no podía entender, mientras que Nakano Nino se escondía detrás de Dongfang Yu, mirando al anciano de vez en cuando. El anciano con el impermeable de paja sostenía una campana en la mano, y su cuerpo se movía en una postura sumamente extraña, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Yu, ¿qué están haciendo? Le estoy rezando a un dios, pero no sé a cuál rezarle. El concepto de decenas de miles de dioses en la mitología e historia de Japón existía hace 100 años. Si eso fuera cierto, ¿acaso no seríamos todos dioses? Dongfang Yu seguía manteniendo esa idea. A menos que estuvieran sujetos a su técnica de control espiritual, todos los llamados dioses y espíritus malignos se clasificaban juntos. Dongfang Yu miró al anciano con sombrero de paja y gabardina que tenía delante y presentía que algo andaba mal, pero no lo interrumpió y dejó que la ceremonia continuara. Yu, ¿cuánto falta para que empiece el próximo ciclo? Calculo que serán otras 2 horas, pero no te preocupes, estoy aquí. Dongfang Yu tranquilizó a Nakano Nino, pero en ese momento, el anciano con el impermeable de paja agitó violentamente la campana que tenía en la mano. Ring ring.
El sonido que emanaba de esta campana de bronce, que medía menos de la mitad del tamaño de la palma de una mano, era tan potente que parecía reventar los tímpanos de una persona común. Nino Nakano se escondió detrás de Higashikata Yu, cubriéndose los oídos con las manos para protegerlos del daño que la campana podría causarle en los tímpanos. Sin embargo, Dongfang Yu permaneció inmóvil, como si el sonido de la campana no le hubiera afectado en absoluto. Dongfang Yu miró la campanilla del sombrero de paja del anciano y arqueó una ceja, mientras una sonrisa maliciosa aparecía en su rostro. Recen sus oraciones, arrodíllense con reverencia. Los dioses concederán sus deseos. El anciano con el impermeable de paja estaba sentado en el centro de la hoguera con las manos juntas, como si los aldeanos no estuvieran adorando a algún supuesto dios, sino a él mismo. En cuanto el anciano del impermeable de paja terminó de hablar, los aldeanos que estaban arrodillados abajo comenzaron a arrastrarse de rodillas hacia adelante hasta quedar arrodillados a los pies del anciano. Que mi esposa tenga un parto sin complicaciones, y que tanto la madre como el niño estén a salvo, que mi hijo regrese sano y salvo del mar, hijo mío, hijo mío. Al escuchar las peticiones de estas personas, Dongfang Yu arqueó una ceja. Efectivamente, sin importar la época, la razón por la que la gente común puede creer en dioses y budas siempre reside en quienes los rodean. Aunque sea solo por un motivo psicológico, el marido, como pilar de la familia, se arrodillará voluntariamente para rezar por la seguridad de su hijo por nacer y de su esposa, que está a punto de dar a luz. Sinceramente, este tipo de demanda es la más difícil de satisfacer. Tomemos como ejemplo a Dongfang Yu. Si te arrodillas frente a él y le dices que esperas no volver a ser acosado por espíritus malignos, si se tratara de un auténtico acto de devoción, acompañado de 3 reverencias, Dongfang Yu sin duda desenvainaría su espada y atacaría sin dudarlo. Pero si quieres que Dongfang Yu bendiga a tu hijo por nacer con buena salud y prevenga cualquier enfermedad genética o oculta, entonces deberías pedírselo. Esto supuso un reto para Dongfang Yu, ya que simplemente no tenía las habilidades necesarias para modificar los genes de un bebé. La ceremonia se prolongó durante un tiempo indeterminado. Dongfang Yu estaba prácticamente harto de oírla antes de que los aldeanos finalmente terminaran de expresar sus demandas. Nino Nakano se aferraba al brazo de Higashikata Yu, mirando a su alrededor de vez en cuando, como si temiera que pudiera surgir alguna chispa. Los dioses han escuchado tu súplica, ahora, sígueme. Mientras hablaba, el anciano con el impermeable de paja se levantó lentamente, sosteniendo la campana de bronce en la mano, y caminó al frente, balanceándose con cada 2 pasos. Detrás de ellos estaban los aldeanos que acababan de arrodillarse en el suelo suplicando. A simple vista, probablemente había más de 100. Mientras Nakano Nino observaba esta escena, una expresión de pánico cruzó su rostro. Era sorprendentemente similar a lo que acababa de presenciar al llegar allí. Es que en aquel entonces no había tanta gente siguiendo al anciano del impermeable de paja, pero eso no importa. Lo importante es que, después de esta escena, se desató un incendio voraz. Yui Nakano Nino tiró del dobladillo de la ropa de Higashikata Yu, con un tono teñido de preocupación. Está bien, estoy aquí. Sígueme. Dongfang Yu negó con la cabeza, luego tomó la mano de Nakano Nino y la condujo hasta donde se encontraba el anciano con el impermeable de paja. Dejando todo lo demás de lado, ese anciano con el impermeable de paja es definitivamente sospechoso. Dongfang Yu supuso que la raíz del problema probablemente era él. Los dos siguieron la larga fila de personas que hacían llamamientos, pero por alguna razón, casi cada pocos pasos que daban, alguien de la fila se perdía. No es el tipo de pérdida en la que uno se extravía o se marcha, sino el tipo de pérdida en la que, mientras uno camina, su cuerpo desaparece lentamente. A Dongfang Yu no le importaba esto, pero Nakano Nino era diferente. Al ver cómo disminuía el número de personas en el grupo, sus preocupaciones se intensificaron aún más. Sin embargo, ella no se detuvo, sino que simplemente apretó más su agarre en el brazo de Dongfang Yu. El anciano del sombrero de paja y el impermeable tocaba la campana casi cada 2 pasos, pero Dongfang Yu sentía mucha curiosidad por saber si esas supuestas almas podían oírla. ¿O será que el sonido de esta campana nunca estuvo destinado a ser escuchado por esos espíritus? Dongfang Yu acababa de experimentar y descubrió que el cuerpo físico por sí solo no podía tocar a estas entidades del alma. Pero adivina qué. Justo cuando Dongfang Yu produjo una chispa de electricidad en la punta de sus dedos y la usó para tocar a esas entidades del alma, estas aún no reaccionaron.
Lo más sorprendente es que, después de que Dong Fanyu activara sus pupilas dobles, su percepción se volvió varias veces más fuerte de lo habitual. Lógicamente hablando, con este nivel de percepción, Dong Fanyu debería ser capaz de percibir la situación en un radio de 100 metros a su alrededor. Sin embargo, a menos de 100 metros del pueblo, aparte de la presencia del anciano con el impermeable de paja y de Nino Nakano, Dong Fanyu no percibió la presencia de ningún otro ser vivo. Intocables e inobservables, si estas cosas no fueran visibles a simple vista, Dong Fanyu probablemente las ignoraría. Capítulo 62. Hablando con el viejo del sombrero de paja. A medida que disminuía el número de personas, el denso humo volvió a envolverlos a ambos. Dong Fanyu frunció el ceño. Aunque lo que ya había sucedido no se podía cambiar, ni siquiera se había percatado de dónde provenía el denso humo. Parece que este incendio ya no es una cuestión de física. Estaba destinado a arrasar la zona de todos modos, por lo que la causa de su aparición ya no es relevante. En este ciclo, la gente común que se ve constantemente atraída a este lugar se convierte en la única variable del mismo. Sin embargo, esta variable no es mucha. La mayoría de la gente común muere en el primer ciclo, pero ahora que Dong Fanyu ha llegado, ¿este ciclo finalmente puede llegar a su fin? Yu, están aquí. Nakano Nino miró el espeso humo que la rodeaba. Ese humo, que se parecía al humo de la leña seca quemándose, aún estaba fresco en su memoria y la asustó un poco. Al observar al anciano con sombrero de paja y gabardina que seguía tocando la campana no muy lejos de allí, Dong Fanyu dijo que incluso después de haber experimentado solo un ciclo de reencarnación, ya había comprendido más o menos el patrón de las cosas. Sin embargo, Dong Fanyu quería confirmar una cosa más. ¿Era la historia realmente inmutable? ¿Era este fuego realmente inextinguible? Aunque lo que ya ha sucedido no se puede cambiar, Dong Fanyu aún quiere intentarlo. Al pensar en esto, Dong Fanyu se detuvo, miró a Nakano Nino, que estaba a su lado, y dijo: creo que pronto podremos salir de aquí, en realidad. Dong Fanyu asintió sin dudarlo, y al segundo siguiente abrazó a Nakano Nino en brazos, como si fuera una princesa. Entonces, con gran agilidad, se elevó casi del suelo y saltó decenas de metros en el aire en un instante. Para cuando Nakano Nino, que estaba en sus brazos, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya se encontraba de pie en la cima de un gran árbol, guiada por Dong Fanyu. Al contemplar la densa humareda, casi interminable, en el fondo del cañón y las llamas que se propagaban rápidamente, Nakano Nino sintió una oleada de miedo. ¿Estamos volando? Es simplemente una habilidad ágil y delicada. Aunque no es menos que volar, aún existen diferencias, aunque Dong Fanyu pudo confiar en su propia fuerza para ganar continuamente ventaja en el aire y lograr su objetivo de volar. Sin embargo, es diferente a volar libremente por el cielo. En otras palabras, el vuelo superpoderoso tiene muchas limitaciones. De lo contrario, Dong Fanyu no habría elegido cultivarse a través de las artes marciales. Nino Nakano bajó la mirada hacia sus pies. Ella y Yu Higashikata estaban de pie sobre una rama que no era más gruesa que un dedo meñique. La rama, del tamaño aproximado de un dedo meñique, soportaba un peso combinado de más de 200 kilogramos correspondiente a las dos personas. Yu, ese incendio destruyó toda la vegetación, incluso donde estamos ahora, sé que el fuego es inevitable. A menos que te tires al río, te verás afectado por el fuego pase lo que pase. Entonces nosotros, no te preocupes, son solo llamas normales. Al segundo siguiente, una luz azul pálida apareció detrás de Dong Fanyu, envolviendo lentamente a Nakano Nino. Al sentir la tenue luz azul, el corazón de Nino Nakano dio un vuelco. Era la misma sensación que había experimentado bajo el agua. Al pensar en esto, Nakano Nino volvió a recordar aquel beso, aunque sabía que solo era un método similar a la transferencia de aliento. Por ejemplo, ¿confundirías la respiración artificial con un beso? Solo alguien con una enfermedad mental haría eso. Sin embargo, dado que el objeto de su afecto era Dong Fanyu, Nakano Nino simplemente no pudo controlar sus pensamientos desenfrenados. Dong Fanyu no prestó atención a la enamorada Nakano Nino, solo se fijó en el constante parpadeo de los indicadores de emoción en la pantalla azul pálida. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 169. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 185. Dong Fanyu echó un vistazo al fuego voraz y, a través del espeso humo, observó al anciano con el impermeable de paja.
La temperatura máxima que liberan las llamas de la leña al quemarse ronda los 1500 grados Celsius, y en casos extremos puede llegar incluso a los 1600 grados Celsius. Pero por muchos miles de grados que alcance, en última instancia no es más que una llama ordinaria, sin ningún tipo de encanto. Si dejas que el espíritu maligno permanezca en este fuego durante unos minutos, podría salir completamente ileso. Pero si dejas que Dongfang Yu fulmine al espíritu maligno con un rayo, te garantizo que no tardará más de 3 segundos en llorar por sus padres. Así pues, en definitiva, este fuego no podía dañar ni a Dongfang Yu ni a aquel anciano con el impermeable de paja. En efecto, Dongfang Yu observaba al anciano con sombrero de paja y gabardina entre la espesa niebla. El anciano aún sostenía una campana en la mano, agitándola cada 2 pasos para guiar a las almas en la dirección en la que se dirigían. Sin embargo, aunque el fuego no pudo dañar al anciano con el impermeable de paja, pareció afectar al espíritu que lo acompañaba. El alma, abrasada por el fuego, mostró un atisbo de pánico en su rostro e instintivamente se cubrió la cabeza y corrió de un lado a otro hasta desaparecer. Con el paso del tiempo, nadie seguía ya al anciano del impermeable de paja. Al ver esto, el anciano dejó de agitar la campanilla que tenía en la mano. La cabeza, que llevaba un sombrero de paja, se sacudió, y el rostro arrugado pareció suspirar. Suspiro, otro que no ha salido adelante. Me pregunto qué pasará en el próximo ciclo. En cuanto terminó de hablar, el anciano del sombrero de paja y el impermeable levantó lentamente la cabeza y miró a través del espeso humo hacia donde estaba Dongfang Yu. Dongfang Yu no se inmutó en absoluto. Sus ojos estaban fijos en el anciano del sombrero de paja, como si no sintiera emoción alguna. El fuego ardió durante más de media hora antes de que una fuerte lluvia lo extinguiera. Sin embargo, aunque el incendio fue sofocado, el pueblo quedó reducido a ruinas. Al ver esto, Dongfang Yu saltó con Nakano Nino en brazos, disipando su energía al mismo tiempo. Vamos a encontrarnos con el culpable que te trajo aquí, Nino. ¿Eh? Nakano Nino estaba atónita. Todavía no había descubierto nada, y Dongfang Yu ya había encontrado al jefe final. El culpable que mencionó Yu, quien me trajo a este lugar, no fue porque cumplí las condiciones y entré a este espacio por una especie de coincidencia. Fue una coincidencia, sin duda, pero no requirió cumplir ninguna condición específica. Fue más bien un sorteo aleatorio. Dicho esto, Dongfang Yu cargó a Nakano Nino y se acercó al anciano del impermeable de paja. En ese momento, el anciano del sombrero de paja estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con la campana de bronce a un lado, aparentemente esperando la llegada de Dongfang Yu. Has llegado, un nuevo ciclo está a punto de comenzar, y me gustaría pedirte un favor. El anciano del impermeable de paja no levantó la vista, pero parecía estar hablando con Dongfang Yu. No te preocupes por si te ayudaré o no, primero necesito preguntarte algo. El tiempo se acaba, así que por favor, pregunten lo que quieran lo antes posible. ¿Trajiste tú a esa gente a este lugar? No tiene nada que ver conmigo, no tengo ni idea de por qué entraron esas personas. Capítulo 63 Peleando. Me gusta. No te creo. Dongfang Yu frunció el ceño, ya tramando cómo acabar con ese viejo bastardo que tenía delante. Para la gente común que entra en este lugar, solo hay un destino: la muerte. Dongfang Yu no creía que la llegada de innumerables personas a lo largo de los últimos siglos hubiera sido pura casualidad. Debía haber otros factores implicados. ¿Quieres que te haga un favor? El anciano del sombrero de paja percibió la hostilidad que emanaba de Dongfang Yu, pero no le importó y continuó hablando. El ciclo de reencarnación que ha persistido aquí durante cientos de años debe cambiar, y las almas de los muertos aquí deben ser guiadas de vuelta al camino correcto. Así que por eso siguen trayendo a esa gente común. Deberían saber que sin electricidad, la gente común que se queda aquí solo se enfrentará a la muerte, ¿no? Ya no necesitas intentar engañarme. Ya dije que no sé por qué entraron esas personas. ¿Cuántas personas han entrado en esta zona en los últimos siglos? 53.062, para ser honesto, aunque ya esperaba esta cifra, el número de 50.000 aún sorprendió a Dongfang Yu. Pero si se tiene en cuenta la acumulación a lo largo de cientos de años, 50.000 personas es una cifra bastante acertada. La única variable en este ciclo es quien irrumpe en este lugar, así que lo recuerdo con mucha claridad, pero sin excepción, todos murieron aquí. Dongfang Yu sabía perfectamente que la gente común moriría en ese incendio, ya que no todos poseen las habilidades de Dongfang Yu.
Al oír que habían muerto más de 50.000 personas, Nakano Mino, que estaba detrás de Dong Fanyu, tembló involuntariamente y la apretó aún más fuerte. Dong Fanyu consoló a Nakano Mino y continuó preguntándole al anciano del impermeable de paja. ¿Por qué hay tanta gente inocente invadiendo este lugar? Porque las almas de los muertos aquí necesitan un cambio, necesitan a alguien que las saque de ese fuego. Será porque la necesidad de guiar las almas de los muertos se extiende a la gente común. Hace unos cientos de años, una pequeña aldea en Japón probablemente solo tenía unos pocos cientos de habitantes. El costo de extraditarlos sería cientos de veces mayor. Si Dong Fanyu no hubiera seguido a Nakano Mino hasta aquí, el costo habría seguido aumentando. Resulta que cuando la gente se queda completamente sin palabras, en realidad puede reír. Al menos Dong Fanyu se está riendo ahora. Te he esperado cientos de años, suspiró el anciano del sombrero de paja. En cuanto a los que murieron, no pude ayudarlos. En realidad, sigo sin entender del todo por qué innumerables personas corrientes se ven constantemente atraídas a este lugar. El tiempo se acaba y no puedo explicarlo con detalle, pero por favor, ayúdenme a guiar el alma del difunto. Te ayudaré, maldita sea. Dong Fanyu ahora había catalogado al anciano que tenía delante junto con esos espíritus malignos. No se trata solo del anciano con sombrero de paja y gabardina que tenemos delante. Dong Fanyu ha catalogado a todos los aldeanos que murieron aquí hace cientos de años como espíritus malignos. Dong Fanyu respiró hondo, reprimiendo su hostilidad, y dijo. Vale, te ayudaré, pero tienes que explicármelo con claridad y darme algo a cambio, ¿vale? El anciano del sombrero de paja suspiró aliviado al ver que Dong Fanyu había aceptado. Hace varios siglos, durante una ceremonia de sacrificio se produjo un incendio accidentalmente, y todo el lugar quedó destruido por las llamas. Y yo soy el mensajero del dios que presidió ese sacrificio, y la túnica de paja que llevo puesta también es por voluntad de ese dios. El fuego destruyó todo en el pueblo, pero también se conservó extraordinariamente bien, y este ciclo se ha repetido durante cientos de años, quizás gracias al mensajero divino, a diferencia de aquellos aldeanos que solo entran y salen del ciclo de la reencarnación, yo conservo los recuerdos que deja cada reencarnación. Quería sacarlos de este fuego, de las pesadillas en sus corazones, de las obsesiones a las que se aferraban antes de morir, pero, no puedo. Mientras hablaba, el anciano del sombrero de paja miró a Dong Fanyu, que estaba frente a él, con un atisbo de emoción en sus ojos. Durante cientos de años te he esperado, las almas de este lugar necesitan ser guiadas, por eso la gente común sigue viniendo aquí. No quiero ver esto, pero sigo sin poder cambiarlo. El anciano del impermeable de paja hablaba con tanta sinceridad que no se podía detectar ninguna falsedad en sus palabras. En cuanto a la recompensa, solo soy un hombre que lleva muerto mucho tiempo, y aparte de esta campana, no tengo nada más de valor encima. Cuando esto termine, esta campana será tuya. Mientras hablaba, la campana a los pies del anciano se elevó lentamente y flotó hasta llegar a Dong Fanyu. De acuerdo, Dong Fanyu tomó la campana y se la entregó a Nakano Mino, que estaba detrás de él. El sonido que emite esta campana puede disipar ilusiones, ahuyentar a los espíritus malignos y, cuando sea necesario, guiar las almas de los muertos. Esta es mi única posesión, y también la herramienta que utilicé como mensajero divino en mi vida anterior. Nino Nakano miró la campanilla que Dong Fanyu le había dado, y justo cuando estaba a punto de decir algo, vio que los labios de Dong Fanyu se movían. Es realmente útil, y la gente común también puede usar este timbre, ¿verdad? Sí, y aunque en mi vida anterior fui un mensajero divino, en esencia seguía siendo una persona común y corriente. El anciano del sombrero de paja habló con un toque de urgencia. Después de la reencarnación, seguiré esperando junto a la hoguera en el pueblo. Podrás venir a buscarme entonces. Y Dong Fanyu no se apresuró a responder. En cambio, se inclinó para mirar a Nakano Mino, luego le tocó la frente con la mano y susurró. Lo siento, Mino, puede que no pueda estar a tu lado a partir de ahora. Está bien, sé que solo soy una persona común y corriente, no sé cómo guiar las almas de los muertos. Mientras hablaba, Nakano Mino le entregó la campana que tenía en la mano a Dong Fanyu, indicando claramente que estaba lista. Dong Fanyu sonrió al ver esto, pero no tomó la campana. Al segundo siguiente, las pupilas negras de Dong Fanyu se dividieron repentinamente, convirtiéndose instantáneamente en dos pupilas. Todo esto sucedió justo delante de los ojos de Nakano Mino. Ella lo vio todo con claridad. Ese lugar debe estar bastante oscuro, ya que lo acabo de adquirir.
Nino tendrá que soportar la oscuridad durante un tiempo. Capítulo 64 Confinamiento espacial. Mientras hablaba, Dongfang-yu sonrió y luego tomó la mano de Nakano Nino con una mano. Ante los ojos atónitos de Nakano Nino, un fantasma pasó fugazmente, y Nakano Nino, que originalmente estaba allí, desapareció del lugar, sin dejar rastro de su figura. Nino Nakano quedó sobresaltada por la escena que tenía ante sí, que parecía un lago reflejado en un espejo. Curiosamente, a pesar de estar en medio de un vasto océano, Nakano Nino permanece firme sobre la superficie del agua. Con cada paso, aparecían ondas en el lago bajo los pies. Nino Nakano ya ha vivido suficientes experiencias increíbles hoy. Unas cuantas más ya no la sorprenderían. Como Nino Nakano sabía que esto era obra de Dongfang-yu, no tenía miedo. Al contrario, sentía un poco de curiosidad. Ah, claro, un novio virtual. Nino Nakano recordó de repente el software que Higashiyou había instalado en su teléfono, así que sacó su teléfono y le envió un mensaje a Higashiyou. Nino Nakano. Yu, ¿cómo van las cosas por tu parte? Dongfang-yu. Se resolverá rápidamente. Nino solo necesita quedarse en ese lugar un rato. Mundo exterior. El anciano del impermeable de paja pareció sorprendido al ver que Nakano Nino había desaparecido. Ya no podía percibir su presencia en absoluto. En otras palabras, Nino Nakano ha desaparecido por completo de este espacio. Esto no es nada bueno para el anciano del sombrero de paja y el impermeable. Ahora solo puede rezar para que Dongfang-yu cumpla su promesa. Mientras Dongfang-yu respondía al mensaje de Nakano Nino, percibió las fluctuaciones emocionales del anciano con el impermeable de paja que tenía delante. Si se une a este anciano con un impermeable de paja, entonces debería aparecer una transmisión de ganancias de valor emocional en la pantalla azul. Dongfang-yu sonrió levemente, cerró la interfaz de chat y centró su atención en el anciano con el impermeable de paja que tenía delante. Su excelencia, ya deberíamos haber llegado a un acuerdo. Sí, te ayudé a guiar el alma a su destino, y tú me diste la campana. En efecto, hicimos ese trato. Entonces, ¿por qué haces esto ahora? El anciano del sombrero de paja se levantó lentamente, mirando a Dongfang-yu frente a él. Esa expresión en tu rostro dice que quieres matarme, ¿eh? ¿Es tan obvio? Dongfang-yu se tocó la cara. Lo siento, la idea de luchar contra un viejo monstruo que ha cultivado durante cientos de años todavía me emociona inexplicablemente. Sí, el rostro de Dongfang-yu estaba radiante de emoción, e incluso se le puso la piel de gallina. Si los supuestos dioses de esos santuarios son simplemente espíritus malignos más poderosos, no tienen la intención de dañar a las personas. Como mucho, hacía tratos desiguales con aquellos que tenían habilidades especiales, por lo que Dongfang-yu no albergaba ninguna hostilidad hacia esas criaturas, siempre y cuando no lo provocaran. Pero este anciano con sombrero de paja y gabardina es diferente. 50.000 personas. Esto no es un mundo de fantasía. Si este mundo tuviera un estandarte del emperador humano, 50.000 personas serían suficientes para reponer muchísima energía. Me he desviado del tema. Al menos, cuando se trata de lidiar con este tipo de espíritu maligno, Dongfang-yu se siente tranquilo y tiene una razón legítima para hacerlo. Incluso el camino celestial le añadirá méritos a su nombre. No tenemos ninguna razón para ir a la guerra, y ya hemos llegado a un acuerdo. ¿Crees que tus habilidades lingüísticas se han deteriorado porque has estado aislado del mundo durante cientos de años? Dijo Dongfang-yu con una sonrisa desdeñosa. Dijiste todo eso solo para acostarme contigo, ¿verdad? Y no olvidaré nuestro trato. Guiaré las almas de los muertos, pero no las de los que murieron hace cientos de años. Dongfang-yu continuó. Nino me acaba de decir que sintió ese fuego en cuanto llegó a este mundo. Creo que eso podría ser lo primero que le sucede a cualquiera que llega a este mundo, no solo a ella. Un incendio físico no puede causar ningún daño a personas como tú y como yo, así que cuando entramos, el fuego ya estaba expulsando a la gente. A lo largo de varios siglos, más de 50.000 personas han estado involucradas. Hice un cálculo aproximado, y la frecuencia más baja fue de una vez por semana, mientras que la más alta fue incluso de una vez al día. Debiste haber tenido dificultades para seleccionar a los candidatos. Examinaste a más de 50.000 personas antes de que me eligieran a mí. Si lo que dices es cierto, y la entrada de estas personas no tiene nada que ver contigo, sino que es simplemente la obsesión de las almas muertas que están aquí.
Cuando todo esto termine, reuniré todas las almas de los muertos aquí presentes y las destruiré por completo. El anciano del impermeable de paja negó con la cabeza, suspiró y se quitó el impermeable, dejando al descubierto su rostro arrugado. Ya habíamos cerrado el trato, solo prometo guiar las almas de los muertos. Dong Fanyu conocía la importancia de una promesa, por lo que nunca hacía una promesa así a la ligera. Lo siento, parece que voy a decepcionarte. Mientras hablaba, relámpagos iluminaron todo el cuerpo de Dong Fanyu, con innumerables rayos del tamaño de ramas de árboles girando a su alrededor. No puedes matarme. El ciclo de la reencarnación aquí no se ha roto. Soy parte de ese ciclo, y estoy en uno nuevo. Antes de que el anciano del sombrero de paja pudiera hablar, los labios de Dong Fanyu se curvaron ligeramente de nuevo. Lentamente alzó la vista, sus 4 pupilas fijas en el anciano con el impermeable de paja que tenía delante. Al segundo siguiente, varias cadenas del tamaño de edificios altos aparecieron repentinamente de la nada sobre el cuerpo de Dong Fanyu. Estas cadenas, como dragones que emergen del agua, comenzaron a dispararse hacia el aire. En apenas unos segundos, las cadenas quedaron suspendidas en el aire, y una fuerza invisible envolvió el espacio, como si realmente estuviera atado por cadenas. Bloqueo espacial. Dong Fanyu rió. Lo siento, parece que voy a decepcionarte otra vez. Esta es una habilidad que Dong Fanyu adquirió tras obtener pupilas duales, y está relacionada con el espacio. Por eso Dong Fanyu dijo que hizo una fortuna con esta apuesta. Confinamiento espacial, corte espacial, teletransportación espacial. En cualquier caso, Dong Fanyu ahora puede usar sus pupilas duales para realizar todas las habilidades relacionadas con el espacio. Pupilas dobles y el anciano del sombrero de paja miró a los ojos de Dong Fanyu, que estaba frente a él, con un tono lleno de incredulidad. ¿Estás tan seguro de que tus ojos pueden soportar el ciclo de reencarnación en este espacio? Si el sellado espacial no puede detener el ciclo de reencarnación en este espacio, y si este ciclo de reencarnación involucra el tiempo, entonces admito la derrota y huiré inmediatamente con el rabo entre las piernas. Esa es la verdad. Si Dong Fanyu se encontrara con un enemigo capaz de alterar las leyes del tiempo, huiría sin dudarlo. Si mi bloqueo espacial pudiera sellar el llamado ciclo de la reencarnación, entonces probablemente serías tú quien estaría huyendo, tú. Te mereces morir. Cuando el anciano del sombrero de paja vio la sonrisa en el rostro de Dong Fanyu, ya no pudo contener su ira. Su cuerpo se hinchó violentamente y, en poco tiempo, se convirtió en una pequeña colina. Al mismo tiempo, el anciano con el impermeable de paja que tenían delante ya no tenía forma humana, sino que se había convertido en un monstruo tentacular parecido a un pulpo. La zona quedó rápidamente rodeada por el agua del mar, y el pequeño pueblo que había sobrevivido al incendio también quedó rápidamente sumergido por el mar. Sabía que no podían confundirme con ese hedor a barro. Ahora, además del barro, también hay un hedor a marisco podrido. Dong Fanyu permanecía de pie con serenidad sobre el agua, y los relámpagos que lo rodeaban no daban señales de disminuir. A juzgar por tu aspecto ansioso, ¿significa eso que mi suposición es correcta? ¿Que el bloqueo espacial puede bloquear el llamado ciclo de la reencarnación? Capítulo 65 Batalla aplastante. La reencarnación no implica necesariamente tiempo. Este espacio es más bien una repetición de la historia. Dong Fanyu supuso que aquello era más bien un espacio imaginario creado mediante un poder especial. Dong Fanyu también puede hacerlo ahora. Puede usar sus pupilas duales para crear un espacio que le pertenezca solo a él. Podía alzar la mano y llenar ese espacio con un relámpago celestial, o alzar la mano y devolverle a ese espacio su vibrante vida. Por lo tanto, el ciclo de reencarnación en este espacio aún no ha involucrado verdaderamente la fuerza regular del tiempo. ¿De verdad crees que el poder de la cigarra de primavera y otoño es tan fácil de controlar? Dong Fanyu lo comprobó cuando entró por primera vez en el primer ciclo de reencarnación. Se hizo un corte, pero la herida no sanó cuando comenzó el nuevo ciclo. Por lo tanto, mientras este espacio permanezca sellado, el llamado ciclo se detendrá. Dong Fanyu permanecía de pie sobre el mar embravecido, cuyas olas subían y bajaban con cada oleaje. Observó al anciano con el impermeable de paja que seguía expandiéndose violentamente frente a él. El impermeable original había desaparecido por completo, y un sinfín de tentáculos similares a los de un pulpo comenzaron a atacar a Dong Fanyu. ¿Por qué no mantener el trato? Lo único que teníamos que hacer era guiar a las almas hacia afuera y romper el ciclo de la reencarnación.
Un tentáculo del tamaño de un árbol gigante se abalanzó sobre Dongfang Yu, creando instantáneamente una ola gigantesca. Cuando las olas gigantes amainaron, Dongfang Yu apareció en medio de ellas, de pie sobre los tentáculos superpuestos, y dijo: «Idiota. ¿Es que no lo ves? Acepté tu petición para poder conseguir la campana que tienes». El anciano del sombrero de paja intentó retraer sus tentáculos, pero Dongfang Yu, que estaba de pie sobre ellos, parecía estar sometido a un peso insoportable, lo que le impedía moverse. «No te molestes. He conectado tus tentáculos a este espacio. A menos que puedas levantar este espacio con tus propias manos, ni se te ocurra retraerlos. La vinculación espacial permite conectar las propiedades espaciales de dos objetos completamente ajenos entre sí. Por supuesto, cuanto mayor sea el espacio conectado, mayor será el consumo. Esta técnica no sería muy útil en el mundo exterior, ya que Dongfang Yu no puede conectarse con todo el espacio de la Tierra. Sin embargo, Dongfang Yu fue capaz de hacerlo incluso en ese espacio reducido. Por supuesto, los enlaces espaciales tienen muchas limitaciones, pero siempre que las habilidades del usuario mejoren, Dongfang Yu podría llegar a conectar todo el espacio terrestre. De ahora en adelante, cuando luche, Dongfang Yu prácticamente traerá la Tierra consigo para aplastar a sus oponentes. ¿No te da miedo la reacción negativa? Romperé el ciclo de la reencarnación y guiaré las almas de los muertos hacia afuera. Dongfang Yu golpeó el suelo con el pie, y un rayo salió de su dedo del pie, extendiéndose instantáneamente a las varias manos gigantes sobre las que estaba parado. En un instante, el espíritu maligno con forma de pulpo, del tamaño de una pequeña montaña, que estaba frente a Dongfang Yu, quedó cubierto por un relámpago. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando la noche y convirtiendo lo que antes era una oscuridad total en luz de día. ¡Ah! El anciano con el impermeable de paja lanzó un grito desgarrador que desencadenó un tsunami que arrasó Dongfang Yu. En ese instante, Dongfang Yu quedó suspendido en el aire por el poder del espacio. Al ver el tsunami que se precipitaba hacia él, ni siquiera sintió el deseo de esquivarlo. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 265. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 300. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 167. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 298. Al observar las ganancias de valor emocional en la pantalla azul, Dongfang Yu se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ah, cierto, empecé una transmisión en vivo para Nino en mis redes sociales. Este era el propósito original de Dongfang Yu. La razón por la que no envió a Nakano Nino lejos desde el principio fue precisamente por esto. Presumir delante de los demás es una de las maneras más rápidas de ganarse el afecto de los jugadores. Por supuesto, debe haber más de un objetivo, de lo contrario Dongfang Yu habría comenzado la pelea directamente desde el principio y no habría perdido tanto tiempo hablando. Ahora que te has convertido en jugador de Dongfang Yu, debes estar mentalmente preparado para enfrentarte a cosas sobrenaturales con las que normalmente no te encontrarías. Eriri Sawamura es así, y Nino Nakano aún más. No hay mejor momento que el presente. Dongfang Yu no quiere que sus jugadores carezcan ni siquiera de las capacidades más básicas de autodefensa. Por supuesto, Shiina Mashiro es una excepción, ya que su personalidad es realmente difícil de manejar. Encontraremos otra oportunidad más adelante. Mientras tanto, del lado de Nakano Nino se puso en cuclillas sobre la superficie del lago espejo, sosteniendo la campana de bronce en la mano, contemplando la escena que Dongfang Yu había creado para ella. Al ver a Dongfang Yu suspendido en el aire, Nakano Nino tragó saliva con dificultad, con la boca ligeramente abierta y el rostro lleno de sorpresa. Esto, Nino Nakano sabía que Dongfang Yu poseía una fuerza sobrehumana, pero no esperaba que fuera tan fuerte. Sinceramente, cuando Nakano Nino vio al anciano con el impermeable de paja hincharse hasta alcanzar el tamaño de una pequeña colina, se quedó estupefacta. Sin embargo, parece que Dongfang Yu está perfectamente bien ahora, e incluso parece estar bromeando con la otra parte. Nino Nakano miró la aplicación de novio virtual que tenía en la mano, con la mente llena de pensamientos. Yu dijo: no lo traten como a un ser humano. Nino Nakano echó un vistazo rápido a las distintas funciones de la aplicación de novio virtual. También vio las ilustraciones de los personajes y las opciones de personalización de Dongfang Yu.
Aunque Nakano Nino no jugaba a ese tipo de juegos, había oído hablar de ellos. Creo que entre chicos a esto se le llama juego de chicas. Nino Nakano no entiende la idea de tener citas con personajes virtuales. Sin embargo, si este personaje virtual es Dongfang Yu, Nakano Nino no lo menciona. Además, Yu no es exactamente un personaje virtual. Nakano Nino hizo una suposición preliminar sobre la verdadera identidad de Dongfang Yu. Más bien, ¿un monstruo que se ha transformado en espíritu? ¿Un monstruo electrónico? No, ¿en qué estoy pensando? Yu está luchando ahora mismo, debería estar pensando en si puedo ayudar a Yu. Nino Nakano negó con la cabeza, retomando el tema principal. Nino Nakano examinó las funciones del software y finalmente encontró un botón para dar propinas. Afuera, Dongfang Yu seguía suspendido en el aire, mirando al anciano del sombrero de paja cuya apariencia había sido desfigurada por un rayo. En ese momento, el pulpo en el que se había transformado el anciano con el impermeable de paja yacía completamente en el suelo, y el mar circundante había vuelto a la calma, sin ondularse ya. Debes tener algunas bajo la manga, ¿verdad? No podrías haber creado este espacio con tan poca fuerza. Además, mataste a más de 50.000 personas. Incluso los espíritus malignos más inútiles podrían convertirse en un gran monstruo matando a más de 50.000 personas, ¿verdad? En cuanto Dongfang Yu terminó de hablar, antes de que el anciano del sombrero de paja pudiera siquiera abrir la boca, una espada tan de color púrpura apareció repentinamente frente a él. La espada tan es completamente morada, está decorada con correas de cuero y mide aproximadamente 1 metro de largo. Una pieza de amatista está atada a la punta de la espada. ¿Cuándo llegaste? La jugadora Nino Nakano gastó 100.000 yuanes para obtener una espada tan como recompensa, la cual ya se ha materializado. Por favor, revísalo, anfitrión. Nino me dio un consejo. ¿Es porque no traje un arma? En esencia, Dongfang Yu no necesita armas. Puede usar la teletransportación espacial para extender distancias y los rayos para ataques de largo alcance. En el peor de los casos, podría usar un método violento como el corte espacial, por lo que no necesita armas. Además, las armas comunes simplemente no pueden resistir su poder. Dongfang Yu tomó la espada tan que colgaba frente a él. Solo pudo decir que el objeto, que costaba 100.000 yuanes, era realmente perfecto, al menos en apariencia. Capítulo 66. El viejo del sombrero de paja y el impermeable hace otro trato. Aunque la espada tan ya no le servía a Dongfang Yu, seguía siendo una muestra del afecto de Nakano Nino, así que Dongfang Yu simplemente se la colgó de la cintura. ¿Sí? Fue en ese momento cuando Dongfang Yu descubrió que muchas auras desconocidas habían surgido repentinamente en ese espacio. Estaba muy lleno, prácticamente ocupaba todo el espacio. Dongfang Yu se sobresaltó y no dejó de mirar a su alrededor. Vio innumerables fantasmas transparentes que aparecían de la nada a su alrededor. Estas almas eran diferentes a las de los aldeanos. Dongfang Yu podía sentir el aura que emanaba de ellas, como la de los fantasmas solitarios que hacían cola para reencarnarse en el muro fantasma. Mierda. 50.000 almas murieron sin motivo alguno, cada una cargando con algún resentimiento. Al fin y al cabo, nadie se sentiría bien si lo arrastraran a ese lugar y luego muriera quemado o ahogado por el mar. Si murieras de vejez o de enfermedad, probablemente no sentirías tanto resentimiento. Pero aquellos que murieron en circunstancias misteriosas, y el 90% de ellos tenían alrededor de 20 años, recién comenzando su vida adulta. Aunque Dongfang Yu intuía que sin duda quedarían almas de personas comunes que murieron allí, y sus ojos también lo percibieron, no esperaba que más de 50.000 personas permanecieran allí. ¿Realmente están criando un gran monstruo? Dongfang Yu miró al anciano con sombrero de paja que yacía en el mar. Dongfang Yu respiró hondo, y las cadenas que rodeaban el espacio se movieron repentinamente, y las almas que aparecieron de la nada quedaron todas atadas por una delgada cadena. Eso bastará. Conectaré estas almas con el espacio que he creado. Es muy sencillo hacer que el alma de una persona común se disperse después de la muerte. Además, si las almas de 50.000 personas que murieron de forma violenta fueran explotadas por alguien con segundas intenciones, eso no sería motivo de risa. Ni nada, probablemente no pueda ver estas almas. Y mientras hablaba, la mente de Dongfang Yu se agitó, y un vórtice pareció aparecer detrás de él, atrayendo todas las almas una tras otra.
Sin embargo, durante este tiempo, Dongfang Yu notó que el monstruo pulpo, que tenía el tamaño de una colina y yacía sobre la superficie del mar, se estaba encogiendo lentamente y de él salía constantemente un humo espeso. Dongfang Yu conocía muy bien ese humo denso. ¿Se parecía al humo que se produce al quemar paja? Pórtate bien. Justo cuando Dongfang Yu terminó de hablar, un rayo impactó de lleno en el anciano del sombrero de paja. Un rayo. 2 rayos. Innumerables relámpagos cayeron sobre el anciano del sombrero de paja y el impermeable. Sin embargo, esto no pareció detener la densa humareda que seguía saliendo. Para cuando Dongfang Yu hubo depositado las 50.000 almas en su almacenamiento espacial, ya estaba rodeado por una espesa humareda. Sin embargo, esto no sirvió de nada para dificultar la visión de Dongfang Yu. Al fin y al cabo, si el humo espeso podía ocultar sus pupilas, entonces la calidad de estas sería cuestionable. Dongfang Yu descendió lentamente, y el agua del mar circundante retrocedió, dejando al descubierto de nuevo el pueblo. Para ser sincero, la estructura de este espacio es bastante similar a la del lago Espejo, donde se alojó Nino Nakano. Ambos fueron creados artificialmente. Lógicamente hablando, si el anciano del sombrero de paja fuera el amo de este espacio, entonces su fuerza debería ser bastante formidable, al menos no habría muerto por los rayos de Dongfang Yu. Dongfang Yu se encontraba en el centro mismo del pueblo. La espesa niebla que lo rodeaba aún no se había disipado, pero el pueblo ya había recuperado su aspecto original, sin rastro alguno del incendio. El ciclo ha comenzado de nuevo. No, el bloqueo espacial no ha fallado, y ese pulpo sigue ahí tirado. Si la reencarnación ha comenzado de nuevo, entonces el anciano del sombrero de paja, como miembro de este espacio, también debería someterse a un nuevo ciclo de reencarnación. Aunque conserva sus recuerdos, sus funciones corporales sin duda se reencarnarán y nunca volverán a ser como son ahora. Sin embargo, justo cuando Dongfang Yu dudaba, preguntándose si debía comprimir todo el espacio directamente, una ráfaga de viento sopló y dispersó instantáneamente la espesa niebla que los rodeaba. Dongfang Yu frunció el ceño. En el instante en que la espesa niebla se disipó, la luna que colgaba en el cielo también desapareció, siendo reemplazada por un sol radiante. Al mismo tiempo, un nuevo ciclo de reencarnación parecía desarrollarse ante los ojos de Dongfang Yu. Los aldeanos muertos aparecieron ante sus ojos, y la singular atmósfera de la vida rural se abalanzó sobre Dongfang Yu. ¿El jefe de la aldea se va a hacer a la mar otra vez? No fuiste ayer. No es bueno exigirse demasiado, ¿verdad? Tómate un descanso. Jaja, yo también quiero descansar, pero la ceremonia de sacrificio es en unos días. Si no preparo ofrendas para los dioses, se enfadarán. Hablando de eso, el nieto del jefe de la aldea nacerá pronto, ¿verdad? ¿Ya has pensado en un nombre? Sí, es cierto. Todavía no he pensado en un nombre. Estoy pensando en pedirles a los dioses que me den uno dentro de unos días, entonces no te molestaré más, jefe de la aldea, pero no olvides visitar a la deidad antes de zarpar. Jajaja. Claro que me acuerdo de eso. Dongfang Yu se quedó allí de pie, observando la figura que se alejaba del supuesto jefe de la aldea, y frunció el ceño. Estas personas aún no podían percibir la presencia de Dongfang Yu, y Dongfang Yu aún no podía percibir ningún aura proveniente de estas personas. Dongfang Yu no quería perder más tiempo allí, sin importar lo que quisiera hacer. Lo único que deseaba ahora era comprimir este espacio y luego llevar a esas 50.000 almas de vuelta a la muerte. Sin embargo, justo cuando Dongfang Yu estaba a punto de levantar la mano, el anciano del sombrero de paja apareció de repente frente a él y le agarró la mano. Si no estás muerto, deberías haber huido con el rabo entre las piernas. ¿Qué haces aquí delante de mí? Estoy casi muerto, si no lo estoy ya, el anciano del sombrero de paja negó con la cabeza. Tú, el de los 2 ojos, no puedo vencerte, pero ¿podrías esperar un momento? Solo por el bien de esa campana, no es suficiente, este espacio colapsará tarde o temprano, y yo moriré tarde o temprano. Tú, con tus pupilas dobles, no tienes que preocuparte por este pequeño lapso de tiempo. Mientras hablaba, el anciano del sombrero de paja sacó una perla azul de entre sus pertenencias y la colocó en la mano de Dongfang Yu. Esta es una perla repelente al agua. Además de repeler el agua, también tiene la función más básica de nutrir la mente, considéralo una compensación por haber perdido el tiempo. Dongfang Yu sostenía la perla repelente al agua en su mano. Una perla repelente al agua no debería estar en el cuerpo de un mensajero divino.
Y nadie sería tan tonto como para darle un producto falsificado a alguien con pupilas dobles. Capítulo 67. La obsesión. La autobiografía del viejo del sombrero de paja. Trato cerrado. Gracias, por favor, ven conmigo. El anciano con el impermeable de paja alzó ligeramente la mano hacia Dongfang Yu y le hizo un gesto para que lo siguiera. Probablemente ahora mismo te encuentres en un estado similar al de un alma, ¿verdad? Si no regresas pronto a tu cuerpo, morirás. Debo morir. Incluso si no lo hago, tú, el de los dos ojos, me perseguirás y me exterminarás. Dongfang Yu asintió levemente. El anciano del sombrero de paja tenía razón. Dongfang Yu haría eso sin duda. El anciano con el impermeable de paja condujo a Dongfang Yu a través de un aldeano tras otro, y realmente se percibía ese olor a polvo propio del campo. Estos supuestos aldeanos, no percibí ninguna energía en ellos, eran como el aire, sí, llevan muertos cientos de años. Ya deberían haber desaparecido de esta tierra. Lo que vemos aquí no es más que el reflejo de sus obsesiones de antaño. El anciano del sombrero de paja explicó la situación y, al mismo tiempo, condujo a Dongfang Yu hacia un edificio que parecía un santuario. Este santuario destaca entre los edificios circundantes, como un edificio alto que se alza desde el suelo en medio de un campo. Antes de explicarte, me gustaría que vieras algo primero. Mientras hablaba, el anciano con el impermeable de paja entró lentamente en el santuario. En ese momento, Dongfang Yu también notó que la estatua que allí se encontraba era idéntica al anciano con el impermeable de paja. La única diferencia radica en el tamaño corporal. Por lo demás, son casi idénticos. Lo intuí, el dios del que hablaban esos aldeanos eras tú. ¿Qué dios? Solo soy un pulpo que se ha cultivado durante un tiempo. No merezco ese título. El anciano con el impermeable de paja se sentó en los escalones de madera, se quitó el impermeable y dejó al descubierto una vez más su rostro arrugado. Hace unos 400 años, rescaté a una familia que se dirigía al mar, y desde entonces me veneran como a un dios. Aunque solo es una ofrenda de una familia, siento que mi poder crece. Mientras hablaba, el anciano del sombrero de paja miró hacia su verdadera forma en la distancia. A partir de entonces, comencé a ayudar a los aldeanos que venían al mar, y cada vez más gente me veneraba, y mi poder aumentó gradualmente con el tiempo. Dongfang Yu interrumpió al anciano del impermeable de paja. ¿Estás diciendo que tú, un viejo monstruo que se ha cultivado durante cientos de años, además de las ofrendas diarias de cientos de personas, fuiste fulminado por unos cuantos rayos celestiales? El anciano del impermeable de paja soltó una risita autocrítica. Quizás hace unos cientos de años podría haber luchado contigo hasta el final, pero ahora no. Dongfang Yu había estado alerta ante el anciano del impermeable de paja desde el principio. Después de todo, el anciano había vivido cientos de años, así que tenía que estar prevenido. Si se tratara de esos pequeños monstruos que se pueden ver en cualquier parte de la carretera, Dongfang Yu probablemente ni siquiera se molestaría en activar sus pupilas duales. ¿Creaste tú este espacio? El anciano con el impermeable de paja negó con la cabeza y luego señaló a los bulliciosos aldeanos que se encontraban no muy lejos. No soy yo, son ellos. La obsesión humana es algo aterrador. Este espacio fue creado por ellos, y el ciclo de reencarnación en este espacio también surge a causa de ellos. Incluso la gente común sigue viniendo aquí por ellos. Anhelan la liberación, anhelan escapar de ese fuego, anhelan que alguien los ayude. Dongfang Yu lo había adivinado. Si el dueño del lugar no era el anciano con sombrero de paja y gabardina que tenía delante, entonces solo podían ser esos aldeanos los que habían perecido en el incendio. ¿Y tú? No tienes ninguna razón para quedarte aquí, y hace cientos de años deberías haber podido apagar este fuego, ¿verdad? La anciana con el impermeable de paja negó con la cabeza. Las arrugas de su rostro hacían imposible discernir su expresión. Para cuando oí sus voces, sus súplicas, el carmesí ya había reducido el lugar a cenizas. El anciano del sombrero de paja le dijo a Dongfang Yu: tú también debes tener este tipo de problema, no poder escuchar las oraciones de los creyentes en ningún momento ni lugar. De hecho, Dongfang Yu no tiene esas preocupaciones. Y no tiene ningún supuesto creyente ni nada por el estilo. Sin embargo, parece que el anciano del sombrero de paja ya considera a Dongfang Yu como uno de los suyos. En cuanto a por qué estoy aquí, el anciano del sombrero de paja negó con la cabeza. La gente de este pueblo me ha estado apoyando durante décadas. No puedo permitir que no puedan reencarnarse después de morir, ¿verdad? Sin embargo, subestimé su miedo a ese fuego.
Los guié durante cientos de años, pero aún así no pudimos salir. Al oír esto, Dongfang Yu echó un vistazo a los aldeanos que no estaban muy lejos, y esa sensación de ser tan invisible como el aire aún persistía. Deberías saber que no pueden reencarnarse, ¿verdad? Están a un paso de que sus almas sean completamente aniquiladas. Durante cientos de años, las obsesiones de estas personas han construido este espacio y mantenido este ciclo. Su desaparición es inevitable. Y sabes muy bien que no voy a permitir que estas personas se reencarnen, ¿verdad? Mataron a más de 50.000 personas, y ahora creen que pueden irse como si nada y reencarnar. Nada es gratis en esta vida. Lo sé, el anciano con el impermeable de paja asintió repetidamente, y las lágrimas parecían brillar en sus ojos. Ya sé todo eso, pero solo quiero sacarlos de aquí. Algunos de ellos se han arrodillado ante mí desde que nacieron, rezando todos los días durante décadas. ¿Y te imaginas lo que se siente al tener pupilas dobles? Las experimenté después de desarrollar conciencia, aunque esas pocas décadas solo representan una décima parte de los cientos de años que he cultivado. Obsesión, Dongfang Yu negó con la cabeza, sin saber qué decir. Durante décadas no tuvo creyentes ni nadie que lo acompañara, por lo que, en cierta medida, no podía comprender al anciano con el impermeable de paja que tenía delante. Un animal se transforma en espíritu, soporta décadas de ofrendas humanas y desarrolla sentimientos por ellos. Esa es una historia bastante melodramática. Dongfang Yu no sabía qué significaban esos aldeanos para el anciano del sombrero de paja y el impermeable que tenía delante. ¿Familia? ¿Amigos? Ya no parecen tan importantes. Al fin y al cabo, lo eran hace cientos de años. Dongfang Yu pudo ver que no salvar a esos aldeanos se había convertido en una obsesión para el anciano. No podía devolverles la vida. Solo podía sacar a los aldeanos muertos de aquel fuego. Pero, después de caminar durante cientos de años, parece que todavía no hemos logrado salir. Esa perla repelente al agua la obtuve mediante el cultivo en el mar, y esa campana la fui condensando lentamente durante cientos de años en este espacio, guiando las almas de los muertos. Dongfang Yu observó la cuenta repelente al agua que tenía en la mano. Podía sentir el poder que contenía. Estás demasiado obsesionado con esto. Si no puedes sacarlos de aquí, ¿por qué quedarte cientos de años? El anciano del sombrero de paja suspiró y apretó los puños, aparentemente indignado por su propia debilidad. Capítulo 68 Nakano Mino. ¿Qué? Yo. Si te hubiera conocido unos cientos de años antes, probablemente habría podido sacarlos de aquí. Dongfang Yu negó con la cabeza con impotencia. Realmente era una obsesión. El anciano del sombrero de paja sabía que Dongfang Yu no sentía ningún aprecio por aquellos aldeanos. Después de todo, dada su obsesión con la gente con la que convivía, que provocó la muerte de personas inocentes, ¿cómo podría Dongfang Yu ayudarlos? Sin embargo, no está del todo equivocado. Si Dongfang Yu hubiera entrado en este lugar unos cientos de años antes, estos aldeanos habrían sido aniquilados hace cientos de años. No deberías ser tan débil, incluso si has descuidado tu cultivo durante los últimos siglos. Esto era lo único que Dongfang Yu no podía comprender. El viejo monstruo que tenía delante había vivido casi 1000 años. Cientos de años atrás, era un hegemón en el mar. No había razón para que estuviera tan débil después de tanto tiempo. El de las pupilas dobles, tienes razón, me quedé aquí por mi obsesión. El anciano del sombrero de paja miró de repente a Dongfang Yu que tenía delante. No es del todo por mi obsesión, varios cientos de años es tiempo suficiente para que el alma de una persona común se disipe, pero he usado mi poder para preservar muy bien las almas de todos los que han sido absorbidos aquí. Dongfang Yu frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Una medida correctiva? ¿Qué sentido tiene intentar salvar una vida cuando la persona ha muerto? El alma que queda solo está ahí para reencarnarse. 50.000 personas. ¿Qué significa eso de 50.000 personas? Si el infierno realmente existe, incluso si estos aldeanos permanecieran en el 18º nivel del infierno durante miles de años, quizás no podrían pagar su deuda. Ahora solo han conseguido que sus almas se dispersen, lo cual en realidad es algo bueno para ellos. No puedo echarlos de aquí, y no puedo dar cobijo a tanta gente. El anciano del sombrero de paja volvió a mirar a los aldeanos que estaban cerca. Solo quiero sacarlos de aquí, pero todo ha terminado. Estoy muerto, y sus almas se han dispersado, así que se podría decir que me los he llevado conmigo. El anciano con el impermeable de paja tenía una expresión de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima después de cientos de años.
Con tus pupilas dobles, si pretendes guiar a esas 50.000 almas a la reencarnación, entonces ese gran fuego también se convertirá en un obstáculo en tu camino. No puedo llevarme a esos cientos de personas conmigo. Dongfang Yu interrumpió al anciano del sombrero de paja. Puedo acabar con esas 50.000 personas, además, ya he oído suficientes de tus falacias. ¿Tonterías? Quizás, el anciano del sombrero de paja no refutó a Dongfang Yu. Tras cientos de años de tormento y la batalla contra Dongfang Yu, ya estaba al borde de la quiebra. Si existe el infierno, traeré a los aldeanos aquí para que expíen sus pecados. Tras hablar, el anciano del sombrero de paja y el impermeable que estaba frente a Dongfang Yu cerró lentamente los ojos, convirtiéndose en una tenue luz de estrellas ante los ojos de Dongfang Yu y disipándose en este espacio. Los aldeanos desaparecieron entre risas y alegría, aparentemente siguiendo a sus dioses. Dongfang Yu no supo qué decir. El anciano del sombrero de paja y el impermeable parecía muy viejo, pero su mentalidad era la de un niño. ¿Estaba equivocado el anciano del impermeable de paja? ¿Acaso ayudó o instigó el mal? Yo diría que no. ¿Quedarse de brazos cruzados? Ha hecho todo lo que ha podido, al menos preservando las almas de quienes murieron aquí. Si vas a morir, muere en paz. ¿Por qué tienes que venir a hacerle daño a gente normal? El entorno comenzó a cambiar, y el pueblo, arrasado por el fuego, reapareció, con incluso pequeñas chispas que se elevaban desde él. El espacio está a punto de colapsar. Con la desaparición de los aldeanos y la partida del anciano del impermeable de paja, este espacio también perdió su significado. Ahora muestra signos de colapso y se mantiene enteramente gracias al bloqueo espacial de Dongfang Yu. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 369. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 230. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 160. Al observar las ganancias de valor emocional que se mostraban en la pantalla de luz azul, Dongfang Yu negó con la cabeza. Todavía tengo cosas importantes que hacer y dicho esto, Dongfang Yu agitó la mano y liberó a Nakano Nino, que permanecía en su espacio. Pluma, ¿qué te pasa? Te ves muy preocupado. ¿Te sentiste triste después de leer la historia del anciano con el impermeable de paja? Al oír esto, Nakano Nino negó con la cabeza y explicó. No. Es solo que de repente hizo mucho frío dentro. Pensé que iba a nevar. Como era de esperar, Nakano Nino no podía ver los espíritus de los muertos, pero podía sentirlos de la manera más básica. De acuerdo, explicaremos muchas cosas más tarde. Todavía tenemos cosas que hacer ahora. Mientras hablaba, Dongfang Yu tocó suavemente el rabillo del ojo de Nakano Nino, y Nakano Nino sintió una cálida corriente que fluía hacia sus ojos. Nino Nakano cerró los ojos instintivamente, y cuando los volvió a abrir, un gran grupo de personas había aparecido repentinamente detrás de Dongfang Yu. Yu. Detrás de ti. Lo sé, ya sintió Dongfang Yu. Acababa de liberar a las 50.000 almas del espacio, y ahora estaban de pie detrás de él. ¿Nino aún recuerda para qué servía esa campana? Nino Nakano asintió. Para disipar ilusiones, ahuyentar a los espíritus malignos, y, si es necesario, guiar las almas de los muertos. Detrás de mí están las más de 50.000 personas que han muerto aquí en los últimos siglos. Ahora debemos sacarlas de aquí, a nosotros. Para ser precisos, eres tú, Nino. Yo solo voy a tener un papel secundario. Nino Nakano se quedó atónito. Miró a Dongfang Yu, cuyo rostro reflejaba una profunda seriedad, y su mente se quedó completamente en blanco. Sí, estás bromeando, ¿verdad? No. Ese pulpo lleva cientos de años intentando liderar a cientos de personas sin éxito. ¿Pretendes que yo, una persona común y corriente, lidere a 50.000 personas? Dongfang Yu sonrió. Así que no puedes hacerlo solo, yo estaré allí para ayudarte, no debería ser yo quien te apoye. Sí, pero Nino, no nos queda mucho tiempo, este espacio está bien. Mientras Dongfang Yu esté aquí, este espacio permanecerá estable y no colapsará. Sin embargo, hay ocasiones en que Dongfang Yu no está presente, y realmente no quiere desperdiciar otro cupón para una experiencia de viaje. Aunque digas eso, Yu, realmente no es justo hacer que Nino haga el trabajo sin motivo. Y Dongfang Yu pensó por un momento, luego de repente dio una palmada. ¿Qué te parece esto? Cuando termine este asunto, te concederé una petición, Nino. En cuanto terminó de hablar, Nakano Nino, que estaba de pie frente a Dongfang Yu, se quedó paralizada.
Miró el rostro de Dong Fanyu, que estaba tan cerca del suyo, y pareció recordar algo de repente, y entonces su rostro se puso rojo. Solo quería guiar a estas 50.000 almas a un lugar seguro. Sí, Dong Fanyu aún quería quejarse. Cuando Nakano Nino pronunció esas palabras tan atrevidas, al menos debería haber controlado su cuerpo para no temblar. No sé si estoy emocionado o asustado. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 248. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 169, de acuerdo, incluso si controlas bien tu cuerpo, las ganancias emocionales no se pueden fingir. No solo hiciste que Nino Nakano hiciera el trabajo, sino que también ganaste puntos emocionales. Ajiwara. Maldito seas. Ambos grupos se han ido. Este joven maestro estaba escribiendo diligentemente en el frente cuando despertó y descubrió que su logística había sido bombardeada. Sabía que solo me había acostado a las 5 de la mañana, entonces, ¿por qué me desperté a las 9 de la mañana? No dejes que descubra quién te denunció, y no dejes que vea ninguna florecilla roja en tu frasco de cristal. Capítulo 69. El asunto está resuelto. Entonces todo depende de ti, Nino. Lo único que tienes que hacer es sujetar la campana, balancearla cada 2 pasos y caminar hacia adelante. ¿Y tú? Yo. Me da igual. Mientras hablaba, una ristra de linternas de color rojo brillante apareció repentinamente en la mano de Dong Fanyu. La linterna de color rojo brillante emitía una luz deslumbrante, y Dong Fanyu la sostuvo en alto, haciéndola brillar como un pequeño sol en la oscuridad. Yo iluminaré el camino para Nino. Dicho esto, Dong Fanyu agitó la linterna que tenía en la mano y le sonrió a Nakano Nino. ¿Me seguirás? Sí, pero me adentraré en medio de la horda de muertos. Estas 50.000 almas necesitan esta luz. Eso no es suficiente. No subestimes la importancia del número 50.000. Imagina cómo sería si 50.000 mosquitos entraran en tu casa. Se calcula que una masa oscura de gente se precipitó hacia allí, y si se reunieran 50.000 almas, la superficie que ocuparían se mediría en decenas de miles de metros cuadrados. Aunque la linterna que Dong Fanyu sostenía en la mano era deslumbrante, parecía un tanto insuficiente frente a 50.000 personas. Nino lo descubrirá pronto. Dong Fanyu sonrió y volvió a tocar la frente de Nakano Nino. ¡Ay! ¿Por qué siempre me pinchas la frente? Porque es muy conmovedor, pero ese no es el punto. El punto es que, pase lo que pase después, Nino, no mires atrás ni dejes de caminar. Déjame enumerarte algunos posibles escenarios, Nino. Por ejemplo, que de repente todo se oscurezca, o que te llame por tu nombre desde atrás, o que de repente se desate un incendio a tu alrededor y pero pase lo que pase, no mires atrás y, enfatizó Dong Fanyu, pero un segundo después cambió de tono. Por supuesto, si de verdad no puedo aguantar más, pararé. Tenemos tiempo de sobra, no hay prisa y... TCH. No hagas que parezca que soy una especie de nebulizador pulmonar. Nino se mostró muy reacia hace un momento. ¿Será que ya ha pensado en lo que quiere pedirme? Uf. Eres tan molesto. ¿Acaso vas a seguir guiando las almas de los muertos? De acuerdo. Dong Fanyu asintió. Pero recuerda lo que te dije, No tengas miedo, siempre estaré detrás de ti. Ah, claro. Y mientras hablaba, Dong Fanyu giró la mano, dejando al descubierto un par de horquillas para el pelo con forma de mariposa, de color rosa y negro, decoradas con algunas perlas. Esto es... La horquilla de Nino se perdió en el mar, ¿verdad? Considera esta como una nueva para ti. Dicho esto, Dong Fanyu le entregó la horquilla a Nakano Nino. Esta no es una pinza para el pelo cualquiera. No desafiará al destino, pero al menos te protegerá, Nino, y te mantendrá sano y salvo. Nino Nakano miró la pinza para el cabello que tenía en la mano, sin saber qué decir. Dong Fanyu tenía razón. La pinza con forma de mariposa que llevaba originalmente se había perdido en las profundidades del mar. La misma pinza para el cabello con forma de mariposa, tal vez la única diferencia sea la combinación de colores. No, al menos esta es la primera vez que Nakano Nino recibe un regalo así. Muy bien, yo también he ido al centro de los muertos. Nino puede comenzar la operación en cualquier momento después de ver mi señal. Dicho esto, Dong Fanyu recogió la guirnalda de faroles y se adentró en la pila de almas muertas. Innumerables almas se abrieron paso ante Dong Fanyu. Quizás estas almas no tenían conciencia, pero el aura que emanaba de Dong Fanyu bastó para que cedieran.
Nino Nakano levantó la cabeza tardíamente, mirando las linternas rojas que se alejaban cada vez más, y alzó ligeramente la mano. Al menos, llévatelo antes de irte, de verdad. Nino Nakano se quejó un momento, luego negó con la cabeza y se puso la pinza para el pelo que Dong Fanyu le había dado. La larga cinta negra se extendía hasta el delicado cuello de Nakano Nino, y la combinación de colores rosa y negro complementaba a la perfección su larga melena rosa cereza. Por el bien del regalo, intentemos estar un poco más motivados. Solo necesitamos mantener la cabeza baja y seguir adelante. Tras la marcha de Dong Fanyu, también se llevó la única fuente de luz de la zona, pero Nakano Nino no cayó en la oscuridad. Al parecer, gracias a que Dong Fanyu se había limpiado ligeramente los párpados hacía un momento, podía ver con claridad incluso en la oscuridad. Y montones de almas muertas no muy lejos. Nino Nakano tragó saliva con dificultad al observar a los fantasmas de aspecto inhumano que se encontraban detrás de ella. Si bien a primera vista estos fantasmas no parecían diferentes de las personas normales, al examinarlos más de cerca, se dieron cuenta de que eran como personas falsas. Nino Nakano estaba a punto de experimentar el efecto del valle inquietante, pero justo en ese momento, un trueno ensordecedor resonó repentinamente en el cielo. Ya está yo mejor. Nakano Nino asintió, apretando con fuerza la campana que tenía en la mano. Nino Nakano se dio unas palmaditas en la cara, obligándose a animarse. El miedo es un instinto humano. El coraje es el himno de la humanidad. Un tren enloquecido por el amor. Nunca te rindas. Mantente cerca. Si te quedas atrás, no soy responsable de encontrarte. Nino Nakano parece estar hablando con los espíritus que la rodean, lo que puede interpretarse como una forma de reunir valor. Nino Nakano respiró hondo, luego levantó el pie y agitó la campana que tenía en la mano. Ring ring tilde ring ring. El claro sonido de las campanas resonó, y los espíritus, como guiados por algo, siguieron obedientemente a Nakano Nino. Mientras tanto, a lo lejos, Dong Fanyu, entre las almas de los difuntos, sonrió inconscientemente al oír el sonido de las campanas. Dong Fanyu había dicho hace mucho tiempo que, como jugador, uno no puede simplemente vivir una vida mundana y ordinaria. Ay, mi novio virtual me está causando muchísimos problemas. Oye. ¿Dónde se fue ese tipo de allá? Ni siquiera puede atravesar este fuego. ¿Todavía quieres reencarnarte? Solo puedes reencarnarte como un animal. Es cierto, pero Dong Fanyu aún utilizó el poder de sus pupilas gemelas para añadir una capa extra de protección a cada una de las almas de los difuntos. En realidad, el anciano del sombrero de paja tenía razón en una cosa. No eliminó a tus cientos de hombres porque fueran demasiado débiles. Si hubiera podido hacer que esos cientos de almas fueran inmunes a las llamas, las habría eliminado hace mucho tiempo y no se habrían producido estas 50.000 muertes injustas. Pero esa es otra historia. Ahora que el anciano del impermeable de paja ha muerto y los cientos de aldeanos están aterrorizados, ya no hay nada más que se pueda hacer, aunque dista mucho de ser suficiente para expiar la muerte de 50.000 personas. Con una linterna en la mano, Dong Fanyu miró al anciano fallecido a lo lejos y suspiró. ¿Acaso el anciano del sombrero de paja hizo daño a alguien? En esencia, no. Ni trajo a la gente ni los mató. Las muertes de esas 50.000 personas parecían no tener nada que ver con él, e incluso utilizó su poder para preservar sus almas. Pero ahí radica la obsesión del anciano del sombrero de paja. Él solo quería guiar a sus seguidores por el mundo, pero ese viaje ha durado cientos de años. Esas 50.000 personas también perecieron en esos siglos. El anciano del sombrero de paja y el impermeable era perfectamente capaz de resolverlo todo, pero no lo hizo. Solo pensaba en sacar a sus seguidores del país. Preservar las almas de esas 50.000 personas parecía más bien un acto de expiación. A decir verdad, el anciano del sombrero de paja no parecía haber sido asesinado por Dong Fanyu. Lo más probable es que muriera junto con sus seguidores después de que sus almas se dispersaran. Así es la obsesión. Es como en las novelas de fantasía donde, tras la muerte de una pareja taoísta, uno de los miembros se transforma en demonio e intenta por todos los medios resucitar a su compañero. No entiendo. Si Dong Fanyu más adelante consigue seguidores, y esos seguidores comienzan a seguir el camino de los espíritus malignos, no dudaría en eliminar cualquier amenaza potencial, por lo que no podía comprender la idea del anciano de proteger a la familia. El anciano del sombrero de paja dijo que consideraba a sus seguidores como su familia.
Dongfang Yu no tiene familia, así que quizás no pueda comprender ese sentimiento. Sin embargo, justo cuando Dongfang Yu estaba absorto en sus pensamientos, el sonido de las campanas, una tras otra, lo devolvió a la realidad. Al oír el lejano sonido de las campanas, Dongfang Yu sonrió aliviado. No importa, ¿para qué pensar tanto? Ahora mismo solo estoy procesando datos. Capítulo 70. Engañando a un bebé de 2 meses. Cuando Dongfang Yu sacó a Nakano Nino, eran poco más de las 11 en punto en el mundo real. Quizás nadie notó la desaparición de Nino Nakano, ni siquiera sus profesores. Probablemente supusieron que simplemente había faltado a clase, ya que eso es bastante común en Japón. Ya debería haber terminado, ¿no? Murmuró Nino Nakano para sí misma mientras respiraba el aire fresco. Dios sabe cuánto humo inhaló en ese lugar. Ahora, respirar este aire fresco la incomoda un poco. Lo lograste al primer intento. Nino, eres genial. Ejem, es cierto. ¿No sabes quién soy? Solo voy caminando delante y tocando una campana, nada más. Es falso. No es nada sencillo. Nakano Nino está aterrorizado. Durante varios instantes, creyó de verdad que iba a ser quemada viva. El dolor de las llamas quemándole la piel no parecía una ilusión. Además, la voz de Dongfang Yu le pidió a Nakano Nino que se detuviera en más de una ocasión, pero Nakano Nino lo ignoró todo. Simplemente mantuvo los ojos abiertos y siguió avanzando. Nino Nakano levantó lentamente la cabeza, miró las almas que se disipaban gradualmente en el aire y preguntó. ¿Eso es todo? ¿Se reencarnarán después? Probablemente sí, pero no es algo que deba preocuparnos. Al fin y al cabo, no ocupamos ningún cargo oficial ni nada por el estilo en el mundo de Lampa. Dongfang Yu sonrió y guió a las 50.000 almas hacia el proceso de reencarnación. Sintió que sus méritos habían aumentado. Sin que Nino Nakano lo supiera, innumerables cadenas regresaron al cuerpo de Dongfang Yu. Sin las cadenas que lo mantenían en su lugar, el espacio que había estado en un ciclo durante cientos de años se derrumbó en ese momento. El anciano con el impermeable de paja también se fragmentó a medida que el espacio se disipaba. Para ser honesto, los cadáveres de animales que se han criado durante más de 100 años son extremadamente raros y muy codiciados. Sin duda habrá personas expertas que los comprarán a precios elevados. Por no mencionar a aquellos como el anciano del impermeable de paja que se han convertido en espíritus y ya poseen inteligencia. Sin embargo, Dongfang Yu no tenía intención de intercambiar cadáveres por dinero, ni tampoco lo necesitaba. Nino, tengo que volver en 1 hora. ¿Puedes hacerme tu petición ahora o guardarla para la próxima vez? ¿Volver atrás? Nakano Nino ladeó la cabeza. ¿Volver atrás a dónde? Dongfang Yu señaló el teléfono de Nakano Nino. Como novio virtual, sin duda ha vuelto a su mundo virtual. Al fin y al cabo, solo soy una cadena de datos y no tengo muchos lugares a donde ir. Al oír esto, Nakano Nino echó un vistazo a su teléfono y de repente se dio cuenta de que Dongfang Yu todavía tenía muchas cosas que no le había explicado. Yu, parece que todavía hay muchas cosas que no me has contado. ¿HMM? ¿Qué quieres saber, Nino? Por ejemplo, tu identidad o algo así. Dongfang Yu sonrió y explicó. Es un novio virtual, pero si a Nino no le gusta el nombre en la aplicación, puede cambiarlo. Pero ese no es el punto. El punto es que Nino puede contactarme a través de este software. Enviar mensajes, hacer llamadas telefónicas e incluso videollamadas. En lo que a mí respecta, ahora mismo no soy más que una cadena de datos. Solo salgo de vez en cuando a tomar un poco de aire fresco. No puedo permanecer mucho tiempo fuera. Paso la mayor parte del tiempo en el mundo virtual. En cuanto a mis habilidades, Nino, en realidad me ves como datos que se han transformado en un espíritu, un monstruo cibernético o algo así. Nino Nakano se quedó perpleja. De hecho, la respuesta de Dongfang Yu era prácticamente la que había adivinado, pero aún tenía una pregunta. ¿Cómo me encontraste? ¿Y por qué yo? Porque Nino, la forma en que me miraste en la cafetería fue tan intensa. Nino Nakano se sonrojó al instante. El hecho de que la hubieran pillado espiando a alguien seguía siendo vergonzoso por mucho que lo oyera. ¿Y por qué fuiste tú? Quizás sea el destino. Dongfang Yu se encogió de hombros. No tengo teléfono móvil, ni tengo forma de contactarte. Entonces, ¿qué significa novio virtual? Es solo un nombre.
No soy humana, no pienso como los humanos, así que no entiendo qué significa para ustedes, los humanos, un novio virtual. Esta es mi primera vez en este mundo, y Nilla es la primera persona con la que me he vinculado en este mundo. Recuerdo que Nino me miró con un toque de cariño en sus ojos antes, así que lo busqué en internet y creo que a Nino probablemente le gustaría el término novio virtual. La mente de Nino Nakano se quedó en blanco, no por confusión, sino por emoción. Dongfang Yu dijo que no tiene una forma de pensar humana, lo que significa que Dongfang Yu puede que no entienda en absoluto qué es el amor o el gusto. Aunque lo entiendan, puede que solo tengan conocimientos parciales adquiridos en línea. ¿Acaso eso no es simplemente ingenuo e ignorante? No es de extrañar que se besaran después de una rápida inmersión en las profundidades del mar. Resulta que Dongfang Yu no tenía ni idea de lo que eso significaba. Nino Nakano estaba emocionado. Más emocionado que nunca. Jaja tilde jaja, ¿por qué Nino parece tan emocionado de repente? No. Solo estaba pensando en algunas cosas. Nakano Nino negó con la cabeza. El término novio virtual está bien, no hay necesidad de cambiarlo. ¿De verdad? Los ojos de Dongfang Yu se iluminaron y asintió. Me alegra que te guste, Nino. Por cierto, Yu, cuando estábamos en el mar antes, ¿no estabas tú? Maldita sea, hasta un tren desbocado puede detenerse. Por alguna razón, al enfrentarse a Dongfang Yu, Nakano Nino simplemente no pudo pronunciar esas pocas palabras. ¿Nino me está preguntando sobre la vez que te enseñó su técnica de respiración? Sí. Así es, lo siento, Nino estaba cayendo demasiado rápido en ese momento, y no tuve más remedio que hacer esto para subirte a salvo, dijo Dongfang Yu con un atisbo de disculpa en su rostro. Está bien, no quería interrogarte y Nakano Nino negó con la cabeza. Ya había dicho antes que nadie confundiría la respiración artificial con un beso. Pero ahora las cosas son diferentes. Dongfang Yu no tiene ningún conocimiento en este ámbito, por lo que Nakano Nino considera imprescindible enseñarle adecuadamente. Es que no puedes hacer este tipo de cosas a la ligera en el futuro, tiene un significado diferente. Nakano Nino se sentía cada vez más avergonzada mientras hablaba. Realmente sentía que estaba engañando a una niña ignorante. ¿Es que ni siquiera podemos salvar a la gente? Salvar gente está bien y Nino Nakano asintió, pero no puedes hacer nada más que salvar gente. ¿Y a qué se refiere dos? Es un beso. Oh. Ya entiendo. Lo tengo. Nino Nakano asintió, se dio una palmadita en el pecho y sintió que su enseñanza había sido efectiva. Capítulo 71 Nakano Yotsuba. De ninguna manera. Maldita sea. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 230. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 167. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 189. La jugadora Nino Nakano experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 196. Dongfang Yu apenas podía contenerse. Prácticamente se reía histéricamente. Al observar la expresión tímida pero sincera de Nino Nakano, se dio cuenta de que estaba a punto de estallar de deseo. No mentía. Dijo la verdad de principio a fin. Esta era, sin duda, su primera vez en este mundo, y Nino Nakano era el primer jugador con el que estaba vinculado en este mundo. Esa es la verdad. Absolutamente la verdad. Como dice el refrán, siempre que añadas un prefijo lo suficientemente largo, serás el número uno en todo. ¿Qué? ¿No es la primera vez? No hay problema, al menos es hoy. ¿Qué? ¿Tampoco hoy? No te preocupes, mañana seguirá allí. No, eso suena un poco a líder de secta. En fin, Dongfang Yu no mentía. En efecto, no es humano. Es simplemente una cadena de gatos. El vínculo entre Sawamura Ediri y Inamashiro existía antes de esto. Al fin y al cabo, se trata de un novio virtual, por lo que aún debe construirse en función de la imagen que el jugador tiene en mente. Suspiro, simplemente no puedo hacer nada contigo. Vuelvo en media hora. ¿Hay algo más que quieras hacer, Nino? ¿Tan pronto? Nakano Nino miró la hora. Entonces, ¿cuándo saldrás tú de nuevo, Yu? No puedo darle una hora exacta, solo puedo decir que será pronto. El valor emocional de Dongfang Yu ha alcanzado más de 10.000. Una vez que gaste estos 10.000, podrá subir de nivel de nuevo. Dongfang Yu está muy entusiasmado con su nueva función.
cree que la nueva función que se obtiene al consumir 50.000 puntos de emoción debe ser bastante buena. Nayu, ¿podrías llevarme de vuelta a la escuela? Llevo medio día sin clase y mi profesor seguramente se pregunta dónde he estado. Bien. Mientras tanto, en la cafetería de la escuela a la que asisten las 5 hermanas. 4 chicas idénticas están sentadas juntas, aparentemente esperando algo. ¿Aún no ha llegado Nino? Nakano Satsuki yacía desplomada sobre la mesa, con el aspecto de una berenjena marchita. No, y no puedo comunicarme por teléfono, y Nakano Ichika negó con la cabeza y colgó el teléfono. Vamos al aula de Nino a echar un vistazo, dijo Nakano Satsuki, y luego se levantó lentamente y se preparó para ir al aula a buscar a Nakano Nino. Sin embargo, en ese momento, Nakano Miku, que estaba sentada en el extremo derecho, mantuvo la mirada fija en el exterior de la ventana y no hizo ningún movimiento. Miku, vámonos. Nakano Miku señaló por la ventana y dijo, ¿no es Nino? Y está con un chico, y al oír las palabras de Nakano Miku, los otros 3 intercambiaron miradas, y al segundo siguiente todos se agacharon y miraron en la dirección que Nakano Miku señalaba. ¿Qué? Nino tiene un chico con ella. Un momento. ¿Por qué el chico que está al lado de Nino me resulta tan familiar? No es ese Dongfang. Las 4 hermanas se sobresaltaron al ver a Dongfang Yu siguiendo a Nakano Nino. Espera. Espera. La mente de Nakano Yotsuba estaba un poco confusa. ¿Por qué está Nino con Higashi-san? ¿Es Higashi-san un estudiante transferido a nuestra escuela? Ichika Nakano miró a Satsuki Nakano, que estaba a su lado, y ambas levantaron el pulgar en señal de aprobación. El tren del amor rápido hace honor a su nombre. El avance es rapidísimo en tan solo medio día. Nunca imaginé que Nino sería el primero de mis 5 hermanas en enamorarse, eso es normal, al fin y al cabo, es simplemente la personalidad de Nino. Pero Nino tiene estándares muy altos. Yotsuba Nakano, que estaba escuchando la conversación entre Ichika Nakano e Itsuki Nakano, se sintió inmediatamente inquieta. ¿Qué? Nino y Higashikata están saliendo. Todo. Va a explotar. La cabeza de Yotsuba Nakano está a punto de explotar. Después de todo, ella conocía las habilidades de Dongfang Yu. ¿Acaso este tipo de persona no debería estar desapegada de los deseos mundanos? No, Yotsuba Nakano negó con la cabeza. Si Higashikata y Nino empiezan a salir, ¿qué pasará con Sawamura? No, no. ¿De verdad Dongfang va a tener una cita? Yotsuba Nakano sentía que la cabeza le iba a explotar, como si fuera a hacerla estallar en 1000 pedazos. Nakano Ichika miró a la sorprendida Nakano Yotsuba sin decir nada, simplemente le dio una palmadita en el hombro y luego negó con la cabeza con impotencia. Oye, Ichika, ¿por qué me diste una palmada en el hombro? No es nada, solo hay una hoja detrás de ti. Nakano Satsuki frunció el ceño inconscientemente mientras observaba a Nakano Nino y a Higashikata Yu caminar lentamente hacia ellos. Porque sentía que algo no andaba bien entre ellos dos. Satsuki Nakano puede verlo, y a menudo le preocupa, pero esta es la primera vez que ve algo raro en una persona común y corriente. Dejando a un lado a Dongfang Yu, Nakano Nino es su hermana biológica, quien creció con ella desde la infancia. ¿Cómo pude no haberlo notado antes? Apareció de repente hoy. Capítulo 72 de compras. Bueno, me voy. Si Nino quiere contactarme más tarde, puede usar la aplicación para comunicarse conmigo. De acuerdo, y Nakano Nino asintió. Había logrado su objetivo. Había conseguido que Dongfang Yu la llevara de vuelta a la escuela solo para reafirmar su dominio. HMPHA, y no olvides lo que te dije. No te preocupes, lo recordaré. Dongfang Yu se despidió con la mano de Nakano Nino, pero también saludó con la mano a las otras 4 hermanas que estaban junto a la ventana antes de marcharse. Las otras 3 hermanas no reaccionaron, pero Nakano Yotsuba respondió a Higashikata Yu. Al ver la figura de Dongfang Yu alejarse, el rubor en el rostro de Nakano Nino permaneció. Sin embargo, al segundo siguiente, Nino Nakano fue apartada instantáneamente por las otras 4 hermanas que observaban el espectáculo desde un costado. ¿Qué estás haciendo? De repente me estás tirando con tanta fuerza. ¿No puede ser un poco más suave? Nino, no tienes derecho a hablar ahora mismo, Shiseo Nakano Ichika. Dime, ¿qué está pasando entre tú y Dongfang? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace Dongfang contigo? No debería ser de esta escuela, ¿verdad? Nino Nakano se quedó perpleja.
No podía contarles a sus hermanas lo que había sucedido en ese lugar. Además, Dong Fanyu había mencionado específicamente que debía mantenerlo en secreto para Nakano Nino, pero solo para la gente común. Al pensar en esto, Nino Nakano miró inconscientemente a Satsuki Nakano, que estaba a su lado. De camino hacia aquí, Dong Fanyu le explicó a Nakano Nino la estructura del mundo. Se centra en el concepto de los espíritus malignos y sus reglas de supervivencia. Debido a que la capacidad de Nakano Nino para despertar su visión espiritual fue activada a la fuerza por Higashikata Yu, ella es inherentemente más fuerte que aquellos que la despiertan de forma natural. Por ejemplo, Nino Nakano ahora puede ver una luz dorada que emana de los ojos de Satsuki Nakano, algo que nadie más posee. Nino Nakano decidió que buscaría una oportunidad para tener una buena conversación con Satsuki Nakano más tarde. Oye. Nino, ¿por qué estás tan distraído? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Eh? ¿Qué? Dime, ¿qué está pasando entre tú y Dongfan? ¿Fue solo un encuentro normal? ¿Por qué le dan tantas vueltas? Nakano Nino agitó la mano. ¿Creen que puedo derrotar a Yu en una sola mañana? Parece que, es posible. Después de todo, a ojos de Nakano Nino, Dongfan Yu no comprende los sentimientos entre hombres y mujeres. Si Nakano Nino le propusiera a Higashikata Yu que fuera su novio, lo más probable es que Higashikata Yu aceptara. Sin embargo, Nino Nakano no debería hacer esto. No tiene sentido, igual que cuando eras niño y jugabas a las casitas con padres falsos. Yu. Nakano Miku se sorprendió al oír cómo la llamaban. ¿Nino ya me está llamando por mi nombre completo? Parece que todo va bien. Exclamó Nakano Ichika, satisfecha. Al fin y al cabo, como hermana mayor, le alegraban mucho ver a su hermana menor encontrar el amor verdadero. Nakano Satsuki seguía dándole vueltas a lo que estaba pasando con la extraña sensación que emanaba de Dongfan Yu. Era como si el espacio mismo se distorsionara alrededor de Dongfan Yu, esa sensación tenue y sofocante. Yotsuba Nakano seguía completamente desconcertada, pero no podía decir nada, ya que se trataba de mantenerlo en secreto. Por cierto, Yotsuba, ¿me prestas tu teléfono? ¿Eh? Nino, ¿por qué necesitas mi teléfono? Déjame usarlo un rato, te lo devolveré enseguida. Aunque Yotsuba Nakano tenía sus dudas, le entregó el teléfono a Nino Nakano. Nino Nakano cogió el teléfono, le echó un vistazo distraídamente y no encontró ningún software desconocido. Al ver esto, Nino Nakano suspiró aliviada. Tenía mucho miedo de que se llevaran a Dongfan Yu. Después de todo, los datos de Dongfan Yu mostraban que era la primera vez que aparecía en línea, y sin embargo, había conocido a Nakano Yotsuba. Aunque son hermanas, Nino Nakano debe tener cuidado. Está bien, aquí tienes, eso es extraño. Mientras tanto, Dongfan Yu regresó a su acogedora casita. Estoy en casa. Estoy en casa. Dongfan Yu yacía en su cama. Aunque se sentía genial estar afuera, luchar contra monstruos era realmente agotador. Pero al ver su valor emocional de 13.000 en su panel, Dongfan Yu sintió al instante que ya no estaba cansado. Durante su viaje de 24 horas, Dongfan Yu acumuló más de 30.000 puntos emocionales, y estaba deseando empezar a gastarlos y mejorar el juego. Déjeme ver, Dongfan Yu abrió la tienda. Ahora que Dongfan Yu tiene pupilas dobles y magia de relámpagos, puede considerarse una persona poderosa, si no la mejor del mundo. La razón principal son sus pupilas dobles. Ni siquiera Dongfan Yu esperaba adquirir habilidades espaciales. Simplemente tenía mentalidad de jugador y quería arriesgarse. Por lo tanto, a Dongfan Yu no le faltan métodos ofensivos. Lo que le falta son algunos métodos auxiliares, como la curación y la evolución. Gran hechizo curativo de palma, Siseo. ¿Cómo es que tienen incluso el cambio estelar? La técnica de desplazamiento de las estrellas y transformación del cuerpo que se describe aquí no es una técnica de movimiento, sino más bien una técnica que utiliza el lado derecho como base y regenera el lado izquierdo. En pocas palabras, si alguien pierde la mano derecha, Dongfan Yu puede usar la forma de su mano izquierda para crear instantáneamente una réplica y extenderla a su lado derecho. Eso es increíble. Absolutamente increíble. Sin embargo, tiene muchas limitaciones. Dongfan Yu no puede usarlo ahora, y tampoco es barato, ya que cuesta 5.000 puntos de emoción. Veamos algunos otros. De hecho, Dongfan Yu ya tenía una idea general del tipo de ayudas curativas que quería. Entre los elementos, el rayo y el fuego sirven para matar, mientras que el agua y la madera sirven para curar.
No es que Lei Wuo carezca de habilidades de apoyo, es solo que no son buenos en ellas. El agua y la madera también tienen métodos de ataque básicos, pero usarlos para curar será sin duda mejor que usar otros elementos. Mizuki, mientras hablaba, Dongfangyu sacó la cuenta repelente al agua y la examinó cuidadosamente en su mano. Sistema, ¿esto se puede reciclar? Comprobando qué está haciendo el anfitrión, por favor espere, perlas repelentes al agua avanzadas además de sus funciones básicas, también ofrece beneficios adicionales como nutrir la mente y potenciar la fortaleza mental. Precio en tienda. 1500 puntos de emoción. Precio de reciclaje. 1200 puntos emocionales. Un momento, ¿por qué tiene un 20% de descuento? Este es un pequeño negocio, por favor comprendan, anfitriones fuera de aquí. Ya no voy a reciclar más. La pérdida de 300 puntos de emoción en este viaje de ida y vuelta fue insoportable para Dongfangyu. No quería que el sistema se aprovechara de él. Aunque no lo use, puede regalárselo a sus jugadores. El valor emocional que obtiene al convertirlo en un adorno y dárselo a sus jugadores es mucho mayor que 1200. Actualización de la versión del capítulo 73. Mundo virtual. Por cierto, esa campana ahora está en manos de Nakano Nino. De todos modos, Dongfangyu no necesita algo así que es mejor dársela a Nakano Nino para salvarle la vida. Hablando de eso, esta espada Tan, Dongfangyu sacó la espada Tan que Nakano Nino le había regalado por 100.000 yenes. La espada Tan seguía siendo completamente púrpura, pero al desenvainarla, su hoja blanco plateada brillaba intensamente. Hay que decir que todo lo que produce este sistema es de alta calidad, al menos en lo que respecta a este artículo común. 100.000 monedas Sakura equivalen aproximadamente a 5.000 yuanes chinos, lo cual es bastante caro, considerando que muchos trabajadores ganan menos de 5.000 al mes. Dongfangyu sostuvo el cuchillo y jugó con él en su mano durante un par de segundos. No está mal, pero en realidad no lo necesita. Sin embargo, hablando de armas, Dongfangyu sí quiere una. Aunque no tiene muchos requisitos en cuanto a la forma del arma, Dongfangyu sigue prefiriendo la pistola a la espada. Por supuesto, Dongfangyu no se refería a ese tipo de rifle de asalto, sino al tipo de arma que tenía Neza. Para ser honesto, no sabe cómo usar este tipo de armas. Solo le gustan las pistolas porque son más potentes cuanto más largas son. Por ejemplo, si se tratara solo de fuerza física, Dongfangyu usaría una pistola para luchar contra alguien que empuñara una espada larga. Si el gran sabio nada hacia abajo y no está acostado en el otro lado, entonces es este Yamei. Si lo consigue, será aún más increíble. Si puede darle la vuelta a la situación y matar al enemigo, entonces él es el Yamei. En este Yamei. Como dice el refrán, aunque las espadas son increíblemente poderosas en las novelas de fantasía, el verdadero rey de las armas sigue siendo la lanza, y esto ha sido así a lo largo de la historia. Sin embargo, parece que Dongfangyu ya no necesita el proverbio cuanto más lejos, más fuerte. Tras crear distancia, ya no necesita armas y ataca con un rayo. Volviendo al tema, Dongfangyu guardó su espada Tan y volvió a centrar su atención en la tienda. Shuimu, ¿cuál debería elegir? En realidad, hay otra razón por la que Dongfangyu no intercambia por el discípulo de los 5 elementos. El discípulo de los 5 elementos solo puede controlar elementos, por lo que usar agua y madera para curar simplemente no es factible. Por eso Dongfangyu optó decididamente por las pupilas duales. En comparación, la pupila de los 5 elementos se parece más a una lente de contacto que cambia de color. Tras reflexionar un poco, Dongfangyu optó por el método de cultivo relacionado con la madera, ya que necesitaba un método de curación y apoyo. En este sentido, la madera es más resistente que el agua, pero Dongfangyu no solo optó por la madera, sino también por la técnica de la tierra. Un trozo de madera, un trozo de tierra, un trozo de rayo. Defensa, curación y ataque al máximo. Agreguemos otro elemento para el control espacial. Dongfangyu es invencible. Invencible bajo el cielo. Compra, compra, compra. Felicitaciones, anfitrión, por gastar 2500 puntos de emoción para comprar la técnica corazón de madera. Felicitaciones, anfitrión, por gastar 2500 puntos de emoción para comprar el sutra del corazón de la tierra. Enhorabuena, anfitrión, por gastar 2000 puntos de emoción para mejorar la técnica corazón de madera. Felicitaciones, anfitrión, por gastar 2000 puntos de emoción para mejorar la técnica corazón de tierra.
Tras gastar 9000 puntos de emoción, Dongfang Yu sintió como si dos nuevas fuerzas hubieran aparecido en su cerebro de la nada. Un color es verde esmeralda y el otro es marrón oscuro, haciendo eco del azul claro inicial. Cultivar simultáneamente tres técnicas de cultivo diferentes es un privilegio propio de un protagonista, incluso en un mundo de fantasía. Al fin y al cabo, si no eres el protagonista, tu poder se descontrolará y explotarás y morirás en un instante. Din din din. El valor emocional del anfitrión ha alcanzado los 50.000. La actualización de versión ya está disponible. ¿Deseas continuar? Siseo. ¿No te dije que desactivaras este molesto sonido de notificación? Disculpa, anfitrión, estoy un poco emocionado. Después de todo, esta es otra actualización tras docenas de capítulos. Dongfang Yu arqueó una ceja. La razón por la que estaba tan ansioso por gastar dinero en cuanto regresara era para usar sus puntos emocionales y mejorar su versión del juego. Porque realmente creía que esta actualización traería algunas características diferentes. Mejora. Instrucciones recibidas, actualización de versión en curso. Cuando la voz del sistema se apagó, la habitación frente a Dongfang Yu se convirtió instantáneamente en una luz blanca, a través de la cual ni siquiera Dongfang Yu, cuya fuerza había aumentado enormemente, podía ver. La luz blanca no duró mucho. Se desvaneció de la vista de Dongfang Yu después de aproximadamente medio minuto, y la pequeña habitación de 20 metros cuadrados reapareció ante él. Actualización completada. Por favor, revise su cuenta y familiarícese con las nuevas funciones. Dongfang Yu apagó la pantalla de luz, con la mirada fija en el paisaje que se veía por la ventana. Eso es. La vista desde la ventana. La vista desde la ventana de la habitación de Dongfang Yu debería ser una luz blanca y pura, no una vista en absoluto, pero ahora... No estarán creando un mundo virtual para mí, ¿verdad? Dongfang Yu respiró hondo y abrió la ventana. Una ráfaga de aire fresco entró a raudales y la brillante luz del sol iluminó su rostro. Fuera de la ventana se extendía una pradera infinita, desierta e inhabitada. Una suave brisa ondulaba sobre la hierba, como olas en el mar. @_. Dongfang Yu estaba completamente estupefacto. ¿Dónde había acabado este tipo? ¿Esto sigue en China? Ya que está así afuera de la ventana, dijo Dongfang Yu, mirando hacia la puerta de la habitación. Anteriormente, la puerta de su habitación era puramente decorativa. Detrás de ella no había nada, como una página web que no se había cargado. Dongfang Yu caminó lentamente hacia la puerta de la habitación, agarró el pomo y la abrió despacio. Tal como esperaba, al abrir la puerta, el vacío que había visto desapareció, reemplazado por una acogedora sala de estar. Sobre el sofá de color beige claro, hay varios cojines decorativos de colores, junto con una manta suave, lo que lo convierte en un lugar irresistible para relajarse. Sobre la mesa de centro de madera, junto al sofá, varios ramos de flores frescas en jarrones transparentes florecen libremente, desprendiendo una tenue fragancia. La pared donde está el televisor, enfrente, no está excesivamente decorada. Es sencilla pero elegante, y las estanterías contiguas están repletas de todo tipo de libros. Las cortinas azul pálido estaban entreabiertas, meciéndose suavemente con la brisa, aportando un toque de frescura y confort. Y no solo la sala de estar, el baño, la cocina, el dormitorio de invitados, el estudio. Dongfang Yu calculó aproximadamente que la casa en la que vive actualmente tiene unos 150 metros cuadrados. La habitación que alquilaba en mi vida anterior ni siquiera era tan grande como el inodoro de esta habitación. Dongfang Yu salió de la casa y llegó a la inmensa pradera. El mundo virtual es verdaderamente maravilloso. Dejando todo lo demás de lado, basta con contemplar esta vasta y llana pradera. Dongfang Yu se atreve a afirmar que existen pocos lugares como este en el mundo. El césped que tenía delante parecía haber sido filtrado, exuberante y verde, bañado por un sol perfecto y una suave brisa. No es de extrañar que tanta gente quisiera vivir aislada en la antigüedad. Dongfang Yu suspiró mientras se sentaba en la hierba. Dado que se trataba de su mundo virtual, estaba desierto y su familia era la única presente en la vasta pradera. Dongfang Yu abrió la pantalla azul y comenzó a comprobar las nuevas funciones tras la actualización de la versión. ¿Aún puedo construir este mundo? Por supuesto, después de todo, el anfitrión es el dueño de este lugar, ya veo. Y mientras hablaba, Dongfang Yu se puso de pie lentamente y, tras pensarlo un instante, golpeó el suelo con los dedos de los pies, y una brizna de energía verde esmeralda surgió de sus dedos hasta el suelo.
Al segundo siguiente, un enorme cerezo apareció de repente de la nada en el césped, no muy lejos de Dong Fan Yu. Los cerezos están en flor en este árbol, y con la suave brisa que sopla, los pétalos comienzan a caer, añadiendo un toque de color a este mundo verde. Capítulo 74 Nuevas funciones. Oh. Eso es asombroso. Dong Fan Yu no pudo evitar exclamar con admiración. Acababa de probar su recién adquirida técnica del corazón de madera, y el resultado era obvio. El poder de Dong Fan Yu podía influir en este mundo virtual. Aunque Dong Fan Yu aún quería probar el poder de la magia de la tierra, decidió no hacerlo, ya que prefería las vastas praderas. Veamos las demás funciones. Dong Fan Yu volvió a centrar su atención en la pantalla luminosa y comenzó a examinar las demás funciones nuevas. Mientras tanto, afuera Eriri Sawamura regresó a casa cargando su mochila escolar y empujando su bicicleta, con aspecto exhausto. Yotsuya, de verdad, como Eriri Sawamura quería ayudar a Miko Yotsuya, le mostró el poder del talismán amarillo. Pero como resultado, Miko Yotsuya se arrodilló frente a Eriri Sawamura, diciendo cosas como por favor. A pesar de algunos giros inesperados, Eriri Sawamura logró entregar el talismán amarillo a Miko Yotsuya. En total fueron 3. No es que Eriri Sawamura no quisiera dar más. Era principalmente que no quería causarle problemas a Dong Fan Yu. Si se filtrara el asunto del talismán amarillo, entonces el asunto de Dong Fan Yu ciertamente tampoco se mantendría en secreto. Con 3 tarjetas es suficiente. Al menos para protegerte y no tener que vivir con miedo todos los días. ¿Eri ha vuelto? Sayuri Sawamura bajó de la planta de arriba y se sentó junto a Eriri Sawamura, alisando el largo cabello de Eriri con la mano. ¿No estabas hoy con Xiao Dongfan? No, Yu está muy ocupada y Eriri Sawamura negó con la cabeza. Mamá, ¿no podías venir a verme por otra cosa? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mamá solo está preocupada por el importante acontecimiento en la vida de Eriri. Eriri Sawamura hizo un puchero. No hay absolutamente nada de qué preocuparse con esto, debes saber que, a ojos de Eriri Sawamura, Dong Fan Yu es un novio virtual que le pertenece solo a ella. Además, aparte de Eriri Sawamura, Higashikata Yu no mostró mucho interés en nadie más. Al igual que Kazumigao Kauta, que acudió a pedir ayuda, Higashikata Yu era demasiado perezoso como para dirigirle siquiera unas pocas palabras, y solo la ayudó gracias a Sawamura Eriri. ¿Cómo iba a ser Eriri Sawamura arrogante después de todo esto? ¿Cómo se llama a esto? Que te favorezcan te hace intrépido. Sí, no hay de qué preocuparse. ¿Cómo van las cosas entre tú y Xiao Dongfan? ¿Cómo está yendo? Por ejemplo, ¿se besaron o se tomaron de la mano? Al oír la palabra beso, Sawamura Eri se incorporó bruscamente y su rostro se puso rojo brillante al instante. Mamá. ¿De qué estás hablando? ¿De besos y todo eso? Esta es la primera vez que Dong Fan Yu sale, ¿cómo es posible que ellos dos hagan tales cosas? Además, Eriri Sawamura no podía comprender la razón por la que ella y Dong Fan Yu estaban haciendo esas cosas. Aunque esas cosas no existan, debe haber un contacto normal, ¿verdad? Por supuesto, Yu me escribe todos los días y me responde a todos al instante, así que esto es algo de lo que presumir. Sawamura Sayuri miró el orgullo en el rostro de su hija y casi se echó a reír con exasperación. Está bien, Eriri, puedes hacer lo que quieras. No te haré más preguntas. Pero recuerda invitar a Dongfan a cenar alguna vez. Yo misma le cocinaré. Mamá, eres tan pesada, lo hago por tu propio bien y Sayuri Sawamura agitó la mano, preguntándose por qué su hija simplemente no podía comprender sus buenas intenciones. Justo cuando Eriri Sawamura estaba a punto de replicar, alguien llamó repentinamente a la puerta que estaba detrás de ella. La madre y la hija se miraron, preguntándose quién vendría a esas horas. ¿Papá ha vuelto? Todavía está en el extranjero y Sayuri Sawamura dio un paso al frente, abrió la puerta y apareció frente a ella una caja de paquetería de aproximadamente 1 metro de tamaño, pero el repartidor no estaba por ninguna parte. ¿Un paquete? Mamá, ¿qué compraste? Preguntó Eriri Sawamura, de pie detrás de Sayuri Sawamura, mirando el paquete de 1 metro de altura. No compré nada, además, el nombre del destinatario es Eriri. ¿Eh? ¿Mío? Déjame ver, ¿quién lo envía? ¿Dongfan Yu? El pequeño Dongfan. Al ver el nombre de Dongfan Yu, Sawamura Sayuri giró la cabeza y, de forma inconsciente, miró a Sawamura Eriri, que estaba detrás de ella.
Eriri Sawamura ya había puesto la mano sobre la caja de envío, lista para llevársela a su habitación en cualquier momento. Mamá, ¿por qué me miras así? Eri tilde mamá, quiero ver qué te envió Xiao Dongfang. ¿Eh? ¿Por qué te comportas de forma tan tierna con tu propia hija? ¿Y por qué debería mostrarte lo que me envió Yu? Mientras hablaba, Eriri Sawamura cogió la caja de reparto. Aunque la caja medía 1 metro de alto, no pesaba nada. Eriri Sawamura calculó que pesaba solo unos pocos kilogramos. Si mamá no quiere mirar, Eriri, ¿puedes decirle a mamá lo que te envió Xiao Dongfang? No, voy a volver a mi habitación. Al ver a Eriri Sawamura subir las escaleras, Sayuri Sawamura casi se desmaya en el acto. Eri. Si vas a ser una perdedora de ahora en adelante, no vengas a buscar a tu madre, yo te daré algunos consejos. ¿No puedes tener esperanzas en tu hija? Eriri Sawamura no lo entiende. ¿Por qué Sayuri Sawamura siempre da por hecho que terminará siendo una perdedora? Con semejante ventaja, ¿cómo podría ser una perdedora? Eriri Sawamura ignoró a Sayuri Sawamura y regresó a su habitación, dejando la caja de paquetería que sostenía. No es que Eriri Sawamura no se lo mostrara a Sayuri Sawamura. Es solo que las cosas que Yuki Higashikata podría guardar son inherentemente secretas. En definitiva, Sawamura Sayuri es una persona común y corriente, y Sawamura Eriri no quiere que entre en contacto con esos supuestos espíritus malignos. HMPH. Mamá realmente no entiende mis buenas intenciones. Mientras hablaba, Eriri Sawamura sacó su teléfono, tomó una foto del paquete que tenía delante y se preparó para enviárselo a Dongfang Yu. Yu ya se ha ido. En ese momento, la notificación para salir había desaparecido de la página del software. Mientras tanto, Eriri Sawamura notó que el número 1, 2 en la esquina inferior izquierda de la página del software había cambiado a 1, 3. ¿Esto es, otra actualización de versión? Eriri Sawamura hizo clic con entusiasmo en el software y, efectivamente, el software había cambiado. La repentina aparición de varias características nuevas casi cegó a Eriri Sawamura. Para recompensar mejor a los jugadores, el novio virtual tendrá una función adicional que le permitirá acompañarlos en sus salidas. A partir de esta semana los jugadores disponen de 2 horas y media a la semana para que su novio virtual salga y les haga compañía. Se actualiza a las 00 del lunes. El tiempo no utilizado se actualizará inmediatamente y no se puede acumular. El tiempo necesario para las futuras actualizaciones de versión aumentará gradualmente. Se recomienda a los jugadores que utilicen activamente este software para acelerar el proceso de actualización 2 horas y media a la semana. Eso significa unos 20 minutos al día, no es mucho, pero es suficiente. Cabe destacar que ha transcurrido bastante tiempo desde que Eriri Sawamura descargó el software. Los dos solo se reunieron durante 2 horas ayer por la tarde, lo cual es mucho mejor que las 2 horas semanales actuales. Hagamos un plan. Hagamos un plan. Eriri Sawamura yacía en su cama, quejándose de lo poco tiempo que tenía, pero ya estaba planeando qué hacer con las 2 horas que le quedaban esta semana. 20 minutos al día es demasiado poco. Ni siquiera puedes hacer algunas cosas, y puede que tengas que desaparecer a mitad de camino. Pero si sumas todo, la cosa cambia. 2 horas y media son suficientes para hacer muchas cosas.